¿Qué tal a todos? Mi nombre es Peguito y el día de hoy tenemos el comienzo de un nuevo manga que tiene por nombre El Rey de la Muerte Karnak. Y esta es la historia de un humano que se convirtió en el rey absoluto de la muerte, y luego de un siglo de estar pensando en que los humanos no estaban hechos para gobernar cosas como la muerte fue cuando este se dio cuenta de su verdadero error. Y ahora sí, con esto dicho, comencemos con el video. Nos encontramos en el reino de los muertos conocido como Necropia, un reino para los muertos desprovisto de todo rastro de vida. Y en el centro de este majestuoso territorio un gran castillo se yergue en estas tierras estériles. Este es el único castillo que se encuentra en Necropia que contiene cosas que no pueden ser comprendidas. En el interior del mismo podemos encontrar infinitas columnas doradas y hermosos adornos y murales. En el interior también se encuentra el salón de mármol que se extiende por toda el área y las gloriosas esculturas elaboradas de maneras intrincadas. Pero sobre todo también se encuentra el símbolo del poder absoluto, el amo del todo, el gobernante absoluto de Necropia, el rey de la muerte Karnak. Aquel ser que trascendió todo y controló la muerte en sí misma y finalmente se dio cuenta después de un siglo que los humanos no estaban hechos para controlar las cosas como la muerte. Y en sus días como humano, Karnak había sido el hijo bastardo de una familia de nobles caídos, y este a su temprana edad había perdido a su madre, enfrentando así la presión por sí mismo, y llegó a confiar solo en sí mismo para todas las cosas que pudiese hacer. Y por supuesto, debido a todo ello comenzó a despertar un fuerte deseo de poder en sí mismo. Pero luego de un tiempo se encontró con un códice prohibido relacionado con la necromancia, y fue desde este momento que comenzó a desviarse del camino de un humano. Poco después de esto, Karnak condujo a todos los humanos y al reino a una muerte inminente. Por supuesto, tampoco le habían puesto las cosas demasiado fáciles, ya que el cuarto rey marcial y los tres grandes magos resistieron en la medida que pudieron a Karnak. Pero de manera inesperada, este los terminó convirtiendo a todos en sus propios subordinados, y los guardianes del mundo también intentaron detenerlo. Pero cuando convirtió al último guardián restante del mundo, el emperador dragón Gratiera, en su subordinado, las cosas cambiaron completamente. Convirtió su propia carne en el ascendente supremo, mejor conocido como el no muerto más poderoso. Y fue por este motivo que nació el rey de la muerte más fuerte que jamás hubiese existido. En su trono observamos a Karnak que comenzaba a mencionar que sí, pensó que todo le pertenecía, que podría disfrutar de todo. Pero de ese momento ya han pasado 70 años, entonces ¿qué podría hacer con un cuerpo que solamente tiene huesos? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo más debería de continuar con ese acto sin sentido? Comenzaba a recordar cosas como el cálido sol y la suave brisa, el calor de un ser humano, o incluso el dolor terrible clavándose directamente en su carne. Cualquier cosa sería mejor que esa vida seca y vacía que llevaba ahora mismo. Pero, por supuesto, este aún tenía una esperanza, pues si tenía éxito en lograr su objetivo, las cosas podrían cambiar enormemente. En ese instante un grupo de caballeros terminaron entrando a la habitación de Karnak mencionando que el señor de todos los muertos, el gobernante de la vida y la muerte, el conquistador de las tierras, saludaba a su majestad el rey de la muerte Karnak, siendo esto uno de los caballeros y subordinados del rey. Este personaje es conocido como Varos, el comandante en jefe de las legiones de la muerte. Acercándose a su subordinado, Karnak le preguntaba a este si acaso los preparativos estaban listos, a lo que este le mencionaba que a qué se refería, añadiendo que podría ser... Pero Karnak entre risas le mencionaba que sí, tenía un buen presentimiento al respecto esa vez. Su subordinado, cambiando completamente su actitud, mencionaba que era increíble y que por fin lo iba a lograr su señor. En eso, el prota nos comienza a mencionar que había estado buscando una forma de recuperar los placeres de la carne con Varos, como el vampirismo, la posesión, entre otras cosas. Aún así, luego de múltiples intentos, Karnak menciona que los placeres funcionan satisfaciendo lo que le hace falta. Y por supuesto, para los ascendidos como ellos, ningún método podría satisfacer sus necesidades. Sin embargo, debido a que eran los ascendidos definitivos, podrían encontrar una manera de recuperar sus placeres. Y si no podían disfrutar de los placeres humanos porque no eran humanos, entonces la respuesta era más que obvia. Pueden volver atrás en el tiempo a los días en los cuales eran simples humanos. Karnak le mencionaba al comandante que probablemente vuelvan atrás en el tiempo hasta el momento en el cual había obtenido por primera vez el maná de la oscuridad. En ese preciso instante, el comandante le preguntaba a su rey qué pasaría si llegaban a fallar. ¿Acaso sus existencias terminarían desapareciendo? Ante esta pregunta, Karnak le preguntaba por qué hacía tal pregunta. ¿Aún tenía remordimientos en esa vida? Y si era así, entonces simplemente tenía que avisarle para dejarlo atrás. Varos, mientras reía, le mencionaba a su rey que no tenía ningún tipo de remordimiento o nada parecido. En ese instante el pilar delante de ellos comenzaba a emitir una potente luz y poderosa energía, mientras que Varos le mencionaba al rey que era un todo o nada, tenían que ir juntos llamándolo joven maestro, a lo que el prota le mencionaba que sí, iban a volver a esos días, cuando aún vivían como humanos.
Un rato después de que toda una brillante luz terminara envolviendo la sala, Varus comenzaba a abrir sus ojos mientras que al parecer una persona se encontraba hablándole. Era un hombre que lo llamaba joven maestro y le mencionaba si acaso por fin ya había despertado, preguntándole nuevamente si realmente había despertado o todavía seguía inconsciente. El prota mientras se sentaba mencionaba que esa cara le resultaba familiar, preguntando si acaso verdaderamente era Varus, a lo que este mismo le mencionaba que sí, había pasado mucho tiempo desde que tuvo esa misma cara. Además de esto, Varus le mencionaba al prota que su cara flaca y pomposa era como en los viejos tiempos, a lo que el prota le preguntaba si acaso de verdad se veía tan mal. Continuó mencionándole que todavía no tenía sentido de respeto. Luego de que ambos hayan levantado, el prota observando una mesa que se encontraba cerca de ellos mencionaba que de todos modos habían llegado en el momento adecuado. Acercándose a la mesa donde yacía un libro, el prota mencionaba que ahí estaba el comienzo de todo eso. El prota mencionaba que había recorrido el camino de la necromancia con el conocimiento que había adquirido de ese códice. Pero ahora, con una mirada decidida, el prota procedía a chasquear sus dedos mientras mencionaba que era momento de intentarlo. Inmediatamente una pequeña chispa salió de entre los dedos del prota, alcanzando el códice y calcinándolo inmediatamente, dejando así a Varus bastante sorprendido sin saber lo que estaba sucediendo. Analizando su propia situación actual, el prota se preguntaba si acaso ese era todo el poder que tenía ahora mismo, mientras que su subordinado le preguntaba si acaso estaba bien quemarlo de esa manera. El prota le añadía al comandante que de todos modos no tendría de qué preocuparse ya que todo ese conocimiento se encontraba en su cabeza. Y aunque este sea conocido como un códice prohibido, no hay mucho que realmente sea importante en este, solamente era lo básico. Además de ello, era mucho mejor deshacerse de este que dejar una posibilidad con la cual tengan que lidiar más adelante. Varus, con su completa devoción en su señor, le mencionaba a este a sus espaldas que realmente veía que tenía todo planeado, imaginándose al prota con un aro de luz como si de un ángel o alguien sagrado se tratara. Además de ello, hace el típico comentario que se hacen entre amigos cuando hay suficiente confianza, que se veía más guapo de lo habitual. Palabras que rápidamente hicieron que ambos se miraran fijamente mientras se encontraban en silencio. Pero el rugido de las tripas de Varus terminó causando que ese silencio se rompiera inmediatamente, a lo que el prota mencionaba que hacía cuánto tiempo desde que no escuchaba ese sonido. Varus emocionado le mencionaba a su señor que acaso su cuerpo le estaba pidiendo comida. Mientras ambos salían de ese sitio muy emocionados, el prota le mencionaba a su subordinado que era momento de comer algo, a lo que este último rápidamente acataba las órdenes del prota. En el pueblo que se encontraba cerca de donde estos yacían, observamos una taberna, pero las personas se encontraban conmocionadas, pues en el interior se escuchaban fuertes gritos de personas que mencionaban que estaba increíble y que todo estaba muy bueno. Incluso las mismas personas que se encontraban en el interior de la taberna o restaurante yacían algo preocupadas y sorprendidas al escuchar cómo estos hombres hablaban. Uno de ellos preguntaba que cómo habían hecho ese pan de cebada, realmente era una obra maestra. Otro de los chicos mencionaba que podía saborear las cosas claramente. Y en eso, observando al subordinado del prota que mientras mordía un trozo de pan, este comenzaba a llorar como un niño desenfrenado. El subordinado del prota entre lágrimas procedía a mencionar que el pan sabía también que estaba como para morirse, y el prota que también estaba llorando mientras se tapaba la cara mencionaba que no iba a morir. ¿Acaso no se habían revivido por una razón en concreto? Varus mencionaba con los ojos completamente hinchados de tanto llorar que de todos modos arriesgar sus vidas había valido completamente la pena. Y el pan sabía también que incluso las lágrimas terminaron bloqueando completamente sus propios ojos. El prota, que estaba literalmente en la misma situación, procedía a mencionar que no sabía cómo se sentía su compañero, pero tenía que tener cuidado con lo que comía ya que el dinero no cae del cielo. Además de esto, también le recomendaba a su subordinado que tenía que masticar la comida una y otra vez, preguntándole si acaso no estaba de acuerdo. En eso el prota y su subordinado seguían hablando. El subordinado le mencionaba al prota que también debería de comer más despacio, que tenía que controlarse un poco, a lo que el prota le mencionaba a este que se sentía como si se fuese a desmayar de alegría solamente por oler la comida. Pero justo en la mesa del frente el camarero terminó llegando con lo que parece ser un pollo al horno, mencionándole a las personas que estaban a punto de comerle que allí estaba su comida. Esto último hizo que tanto el prota como su subordinado cambiaran completamente de actitud. Inmediatamente el prota preguntaba si acaso eso verdaderamente era pollo. ¿Acaso el lugar en el cual habían entrado a comer era un sitio de lujo? El subordinado inmediatamente mencionaba que olía demasiado bien, preguntando que cuánto creía este que costaba esa cosa. Además, añadía que deberían de engordar comiendo solamente pollo. Pero el prota le hacía calmarse mencionándole que no había forma de que pudiesen pagar eso ya que el prota proviene de una familia de nobles caídos. Aún así, en ese instante el prota, sacando una actitud maliciosa, mencionaba que qué pasaría si acababa con todos ellos, a lo que su subordinado le pedía a este que se calmara inmediatamente. Además, el subordinado, mientras sacaba una bolsa de entre sus bolsillos, le mencionaba al prota que con la fuerza actual que estos poseen podrían ser apaleados inmediatamente, a lo que el prota avergonzado mencionaba que tenía toda la razón. Además, el subordinado del prota le pedía a este que esperara y lo dejara ver cuánto dinero poseían en ese instante. Mientras el subordinado abría la bolsa, el prota mencionaba que acaso ser pobres no debería de ser considerado un pecado, además deberían de pedir simplemente otra hogaza de pan y quedarse tranquilos.
Pero en ese instante la cara de preocupación del subordinado del prota se hizo presente. Este último inmediatamente llamó la atención del prota. Observándolo fijamente le mencionaba que creía que tenían un problema, a lo que el prota le preguntaba a este que qué era lo que intentaba decirle. El subordinado del prota le mencionaba a este inmediatamente que creía que su viaje en el tiempo había tenido efectos secundarios en las cosas. Mientras ambos observaban fijamente la bolsa, el prota le mencionaba a su asistente que definitivamente era algo extraño, a lo que este último le mencionaba que algo verdaderamente andaba mal. Mientras vemos cómo la bolsa rebosaba de dinero, el prota mencionaba que no había forma de que tuviesen tanto dinero, y la mayoría eran monedas de plata. Confundido, el prota se preguntaba que en dónde habían comenzado a salir mal las cosas. Recordando el pasado, el prota se mencionaba que en ese momento el estado financiero de su familia gestar era demasiado pobre. Y su abuelo, el barón Grielit, inició muchos negocios con el territorio en garantía y fracasó en todos y cada uno de ellos. Y por supuesto a su padre, el barón Kraput, le dejó simplemente un montón de deudas a pagar. Y desafortunadamente su padre no tenía las capacidades para manejar las deudas que cada vez aumentaban más y más. Y para empeorar la situación de los dos hijos con su esposa original, estos eran simplemente unos mocosos inútiles que no fueron de ninguna ayuda para la familia. Y por supuesto luego estaba el prota, el hijo bastardo que había nacido justo cuando la familia había caído completamente. Recibiendo todo tipo de desprecios y persecuciones por parte de la familia, este de alguna manera había logrado soportar todo esto día tras día. Aún así, luego de contar todo esto, el prota se mencionaba que al menos ese debería de ser el estado en el cual se encontrase su familia, entonces ¿por qué este ahora tenía tanto dinero? Con las monedas en sus manos, dejándola caer nuevamente sobre el saco, preguntaba que de dónde había salido todo ese dinero. Este continuó mencionando que no era algo de lo cual alegrarse. ¿Acaso había salido mal el hechizo de regresión en el tiempo? Varros le respondía a su amo que no estaba del todo seguro. ¿Acaso un espadachín como él debería de saber algo como eso? Algo furioso por lo que estaba pasando, mientras se rascaba la cabeza, el prota se mencionaba que entonces acaso no habían regresado al pasado, pero había demasiadas similitudes con sus recuerdos. Aún así, dejando de lado las conclusiones del prota, su fiel caballero le mencionaba a este llamándolo maestro con una cara de emoción que si acaso eso no significaba que ahora podían comer todo el pollo que quisieran. Además, ambos se encontraban mencionando que se habían vuelto locos por el aroma que desprendía el pollo, a lo que el prota muy emocionado mencionaba que si acaso realmente podrían comer pollo. El fiel caballero del prota le mencionaba a este que no era como si sus preocupaciones fuesen a desaparecer si no utilizaban ese dinero. Mientras ambos se encontraban babeando, el prota mencionaba que claro, tenían que comer bien para poder resolver sus preocupaciones, a lo que el asistente del prota mencionaba que si acaso deberían de pedir uno. El prota le respondía a su fiel caballero que de qué se encontraba hablando, más bien deberían de pedir uno por persona. En el exterior podemos observar cómo el sol comenzaba a ponerse mientras que se escuchaban los gritos de alguno de los dos que pedía que por favor le trajeran 2 pollos enteros. Mientras observamos la puesta de sol, vemos cómo ambos se encontraban en sus caballos partiendo del pequeño pueblo o ciudad, mientras que el caballero del prota con su estómago a punto de reventar mencionaba que su estómago estaba demasiado lleno y que estaba a punto de entrar en un coma alimentario. El prota rápidamente le menciona a su caballero que deberían de poder desmayarse y dormir una vez que regresen. El caballero del prota, algo molesto, mencionaba que el hecho de que tuviesen que ver algo como eso de nuevo le parecía bastante molesto, ya que la familia debería de ser la misma de siempre, ¿verdad? Mencionando así que los odiaba inmensamente. Karnak, con una sonrisa en su rostro, mencionaba que estarían bien siempre y cuando no terminen llamando la atención, y aparte ya no era el joven de esa época. Karnak continuó mencionando que el problema es lo extraño de la situación actual, a lo que su caballero le mencionaba que sí, pues no son una o dos cosas las que están raras actualmente, comenzando por los caballos que se encontraban montando en ese momento. Y mientras comenzaba a recordar, le preguntaba a su amo si acaso había visto cómo el jefe de la estación de diligencias los estaba adulando demasiado. Mientras vemos al hombre con una sonrisa mencionándole a los chicos que se había asegurado de alimentar bien a sus caballos. Varros, luego de haber pagado por el mantenimiento de los caballos, mencionaba que no tenía el más mínimo sentido que una familia caída tenga caballos de tan buena raza. Por supuesto, Varros a modo de agradecimiento le mencionaba al hombre que como había trabajado tan duro para cuidar a los caballos, el joven maestro, o sea el prota, le daba esa pequeña recompensa, dejándole caer 4 monedas de plata en sus manos. Continuando con sus recuerdos, procede a mencionar que cuando se habían topado con los ciudadanos antes también había pasado algo similar. Pues aquellos que solían despreciarlos, que los llamaban sinvergüenzas, y el asistente del sinvergüenza ahora se encontraban actuando de manera completamente diferente, ya que se encontraban verdaderamente felices por verlos y tanto que incluso comenzaron a llorar, mencionando que pensaba que eso era una especie de pesadilla o algo similar.
El prota, algo desconcertado, le mencionaba a su caballero que definitivamente se sentía un tanto incómodo, a lo que este último le mencionaba que iban a averiguar la verdad una vez que regresen a casa, y continuó afirmando que ya casi llegaba, mientras podemos ver a lo lejos una enorme mansión que se encontraba más adelante. Karnak, con una sonrisa en su rostro, mencionaba que no había visto ese lugar en un largo tiempo y se sentía extrañamente nostálgico. Por otro lado, su fiel caballero mencionaba que solamente se sentía un tanto molesto, ya que no tenía muchos buenos recuerdos de ese sitio. El prota nos comienza a relatar que Varos también era huérfano, así que no tuvo una vida cómoda después de todo, y sus padres eran unos completos estafadores, y luego de haber abandonado a su pequeño hijo a mitad de la noche, el prota fue quien lo descubrió cuando estaba a punto de morir de hambre solo. Después de ello, el prota lo había llevado consigo a su casa y sorprendentemente su padre se lo permitió. En el presente, el prota se encontraba pensando que ya que incluso era el hijo ilegítimo, la familia tenía que salvar sus apariencias y después de todo este terminaría necesitando un asistente de algún tipo. Pero en ese instante su caballero, tomándolo del hombro, intentaba llamar rápidamente la atención de su maestro. Cuando el prota levantaba la cabeza, le preguntaba a su caballero que qué era lo que estaba sucediendo, a lo que este último, señalando en una dirección, preguntaba si acaso esa no era la residencia de los Yerstam, preguntándole si acaso se encontraba equivocado. El prota mencionaba que obviamente, pero observando lo que se encontraba delante de este se quedó completamente boquiabierto. El caballero mencionó inmediatamente si acaso habían llegado al lugar equivocado, a lo que el prota le mencionaba que no, ya que definitivamente ese es el lugar de sus recuerdos. Comenzaba a mencionarse algunas cosas como un alto muro de ladrillos, un edificio de 2 pisos con una terraza, y además un extenso jardín que lo rodeaba todo. Eso era lo que este podía recordar, aparte del hecho de que es sorprendentemente espléndido, no podía creer lo que estaba observando en ese momento. El prota rápidamente mencionó que al parecer lo habían arreglado por completo, y su caballero preguntaba que de dónde habían sacado el dinero para algo como eso. Al acercarse a las puertas, uno de los caballeros reconoció al prota, y este último delante de los caballeros estaba pensando que ahora hasta el portero le daba la bienvenida. El otro portero, viendo el descuido de su compañero, procedió a mencionarle que así no era, para mostrarnos luego cómo ambos se encontraban haciéndole una reverencia al prota llamándolo nuestro señor, dándole la bienvenida así de una manera más formal y elegante. Cosa que dejó al prota completamente sorprendido, preguntándose si acaso este verdaderamente ahora era el señor de las tierras. Un rato después nos encontramos en el interior del edificio y al parecer el prota se había reunido con otra persona que se encontraba mencionándole que ya había pasado medio año, desde el momento en el cual se había convertido en el jefe de la familia, cosa que dejó al prota completamente sorprendido y a su asistente. Esta persona era el mayordomo Tappelplate, el cual le preguntaba al prota si acaso ya había logrado sus objetivos, a lo que el prota le preguntaba algo desconcertado que a qué se refería con ello. El mayordomo le preguntaba si acaso ese no había sido el motivo de su viaje, a lo que el prota, sin comprender del todo lo que estaba sucediendo, mencionaba que si acaso había hecho algo así. Y como era de esperarse, el mayordomo, que había malinterpretado un poco las palabras, muy emocionado mencionaba que si acaso era en serio, entonces todo eso era bastante bueno, afirmando que el difunto señor y la señora Isabela estarían bastante alegres de escuchar algo como ello. Ambos chicos se encontraron completamente sorprendidos, preguntándose qué era lo que estaba sucediendo, pero en especial el prota, que se preguntaba si acaso su padre había muerto y cómo terminó muriendo su madrastra. Pero las sorpresas no se detenían ahí, pues el mayordomo le mencionaba al prota que después de que Tessil y Farel también perecieran, los tiempos se veían un tanto sombríos, pero ahora se sentía un poco mejor. Luego de escuchar esto, el prota se mencionaba que entonces esa era la razón por la cual él se había convertido en el señor. Presionando sus puños del coraje, el prota seguía pensando mientras se maldecía que qué era lo que había pasado exactamente, por qué había perecido toda su familia. El prota nos comienza a relatar que el objetivo de su viaje era, por supuesto, el más obvio. Este quería dominar la necromancia mientras nadie lo observaba. En ese momento, el caballero del prota, acercándose a este, le susurraba que no había forma de que hubiesen revelado el objetivo tan honestamente. El prota le respondía a este que por eso debió de haber dicho alguna especie de tontería como emprender una especie de viaje, y por qué necesitaría la necromancia en una situación como esa después de todo. El mayordomo, observando con una gran sonrisa al prota, le preguntó inmediatamente que qué era lo que estaba preocupándole. A lo que, inventándose una rápida excusa, el caballero del prota mencionaba que el joven maestro decía que estaba exhausto por el largo viaje, preguntando si acaso podían continuar con esa conversación al día siguiente. Por supuesto, el mayordomo, con su gran devoción al prota, procedió a disculparse con su señor mencionando que no lo había considerado para nada, estando a punto de llorar por lo que había hecho. E inmediatamente el mayordomo mencionaba que por favor tenía que darse prisa e ir a descansar a su habitación. Un rato después observamos como una puerta terminó siendo cerrada y el prota le mencionaba a su asistente que había hecho un buen trabajo, a lo que este último le mencionaba que por supuesto, pues estaba para cubrirle las espaldas. El asistente del prota continuó mencionando que saldrían por el momento, pero que iban a hacer después, ya que todo lo que estaba sucediendo era completamente nuevo para ellos y no sabía lo que estaba sucediendo realmente.
Con una sonrisa en su rostro, Karnak mencionaba que había un método para momentos como esos. El asistente del prota al parecer comprendió un poco de lo que se trataba, y el prota procede a mencionarle que sabía que tenían que tener preparado algunas cosas para ese momento, y con una sonrisa en el rostro mencionaba que tenían que apresurarse ya que necesitaban moverse mientras todo el mundo seguía dormido aún. Mientras la luna se alzaba en el cielo estrellado, observamos cómo el mayordomo del prota estaba completamente dormido, y en el interior de su habitación se encontraba el prota y su asistente, siendo este último el que mencionaba que al parecer estaba completamente dormido. Este continuó mencionándole al prota que había preparado las hierbas en ese tazón, entregándoselo al prota mientras le susurraba que había tardado un poco más de la cuenta en conseguirlas. El prota al recibirlas mencionaba que muy bien, era momento de comenzar con la inspección mental en ese instante. Y es entonces que podemos observar cómo el contenido del tazón comenzaba a incinerarse, dejando salir un espeso humo o neblina que rápidamente comenzó a moverse para introducirse en el interior de las fosas nasales del mayordomo. Y mientras esto se llevaba a cabo, el prota mencionaba las palabras "despierta mi sirviente", mientras se nos muestra cómo el mayordomo literalmente había abierto sus ojos y los tenía completamente en blanco. Levantándose rápidamente de la cama, el mayordomo le mencionaba al prota que sí, llamándolo maestro. Sin titubear, el prota rápidamente le pidió que explicara cómo se mejoró el proceso de las finanzas de Gestar, o sea, de su familia, y cómo terminó convirtiéndose en la cabeza de la familia. El mayordomo comenzó a relatarle al prota que hace aproximadamente 4 años, cuando el segundo joven amo estaba entrenando, casualmente se encontró con una mina de cobre a gran escala. El prota, algo sorprendido, preguntaba a qué se debía todo ello. Hablando con su sirviente, el prota mencionaba que pensaba que las minas eran simplemente una excusa que utilizaban los nobles para poder esconder su dinero sucio. Y el caballero del prota mencionaba que podría ser cierto, pero suponía que ese era uno de esos casos raros donde realmente se encontraron con una mina. El prota decidió continuar con el interrogatorio preguntándole al mayordomo que entonces cuál fue la razón por la cual toda su familia terminó pereciendo. Y por supuesto, todo eso al parecer también terminó sucediendo en esos últimos 4 años. Inmediatamente el mayordomo procede a mencionarle al prota que el problema era la ubicación de la mina de cobre, ya que ésta se encontraba situada en una zona neutral entre la familia Gestar y la familia de Ventor. Y las dos familias reclamaban que la mina le pertenecía, y por supuesto este conflicto terminó desembocando en una guerra entre ambas familias, y como era de conocimiento general, los de Ventor siempre han sido consecuentes con su formación militar, y como consecuencia a ello nadie podía derrotar a Sir Randolph de los de Ventor, y este finalmente había acabado con el barón Craput fácilmente en la batalla. E incluso también había desvivido al joven maestro Tessil, el hijo mayor de la familia, y el mayor caballero de la casa, el segundo joven maestro Farrell, perdió sus 2 piernas por culpa de Randolph, y debido a ello, por la gran humillación y el dolor que sentía constantemente, terminó quitándose la vida. Y la baronesa, que se encontraba conmocionada por todo ello, terminó pereciendo poco después. Y al final el joven maestro Karnak fue elegido como el sucesor a pesar de ser menor de edad, y las dos familias prometieron entonces un alto al fuego hasta que él fuera mayor de edad y se convirtiera en el jefe oficial de la casa. Sin embargo, todo el mundo estaba preocupado por la mina de cobre y la promesa de la compensación por la guerra. Pero fue entonces en ese instante que al joven maestro Karnak se le ocurrió la solución para salvar a su familia. El prota, que contaba con el apoyo de toda su baronía, solicitó un duelo de prueba contra el vizconde de Ventor, en nombre de Aliun, la diosa de la luna y la justicia. Escuchando la historia, el prota rápidamente detiene al mayordomo y le preguntaba a este que si acaso verdaderamente un duelo, y su fiel caballero mencionaba que si acaso eso no era bastante precipitado. Se nos menciona entonces que el duelo de prueba es un duelo que se lleva a cabo bajo los mandatos de la orden de Aliun, y es posible sustituir al guerrero principal por otro guerrero en su lugar. Y este combate se lleva a cabo bajo la presencia del sacerdote de Aliun, y el vencedor solamente es aquel que se dicta mediante la muerte de una de las dos partes. El caballero del prota, muy emocionado, le mencionaba a su amo que éste había cavado su propia tumba, a lo que el prota, dejando salir una ligera carcajada mientras se tapaba la cara, mencionaba que no había sido este. Y además se encontraba mencionando que no le extrañaba para nada que ahora se encontraba cayéndole bien a todo el mundo. El prota continuó mencionando que esa era una lucha perdida después de todo, y por eso debió de haber elegido ese camino en lugar de continuar con la guerra, y de Ventor no podría haber rechazado tal oferta ya que arruinaría su propia imagen si lo hacían. Y por supuesto, si llegaba a ganar el duelo, obtendrían la mina de cobre como resultado y los ayudarían a evitar la inanición. El leal caballero del prota, dándole ánimos y apoyo moral, le mencionaba a este que con su nivel actual estaría destinado a terminar pereciendo. El prota, mientras observaba al mayordomo, le mencionaba a su caballero que por eso se iba a preparar lo mejor que pudiera, preguntándole al mayordomo que cuánto faltaba para el duelo, a lo que este último le mencionaba que era dentro de un mes. Conmocionado por el poco tiempo que tenía, el prota mencionaba que eso era demasiado cerca, y su caballero seguía mencionándole que era hombre muerto después de todo. Un tiempo después observamos una mesa que se encontraba repleta de comida y dulces deliciosos, siendo así el caballero del prota el que le preguntaba a este último que por qué era todo eso.
A lo que el prota, mientras se reía, se jactaba mencionándole al caballero que lo había preparado todo para ya que siempre había trabajado duro y se lo merecía. Y por supuesto el caballero, que ahora mismo era más fácil de controlar simplemente ofreciéndole comida, se encontraba agradeciéndole al prota por todo ello. Un rato después observamos cómo ambos se encontraban sentados y mientras el caballero comía le mencionaba al prota que si acaso estaba bien que estuviese descansando de esa manera, ya que la fecha del duelo se estaba acercando cada vez más. Aprovechando la oportunidad, el prota le mencionaba a su caballero que hablando de eso le preguntaba si acaso era él el que podía asistir en su lugar al duelo, afirmando que eso se encontraba permitido en las reglas, y rápidamente terminó mencionándole a su caballero que también tenía que tomar un poco de té, pasándole la taza inmediatamente. Desviando la mirada al caballero le mencionaba al prota que entonces todo eso era nada más que un simple soborno, y disculpándose mientras desviaba la mirada le mencionaba que no podía hacerlo. El prota, mientras lo jalaba de un brazo, le mencionaba que de qué estaba hablando, ya que este había acabado con 3 de los 4 reyes marciales, y de forma inmediata terminó arrebatándole la galleta de sus manos mientras le mencionaba que entonces era momento de quitarle toda la comida. Por supuesto, el caballero le mencionaba a su amo que no tenía que ser mezquino con preguntándole por qué no buscaba a alguien de la orden de los caballeros. El prota le mencionó inmediatamente a su fiel caballero que no estaría allí si hubiese alguien con el suficiente talento en la orden de los caballeros. Y es en este instante que el caballero le daba la sugerencia al prota de que en su lugar solamente le quedaba una opción, tenía que utilizar la necromancia. En ese instante el caballero le mencionaba al prota que ahora entendía por qué él había aprendido en esa vida tan pronto, a lo que el prota en ese momento le mencionaba que, bueno, en base a eso había un problema. Y era que en ese tipo de combates la necromancia estaba prohibida. El prota le mencionaba a su caballero si acaso recordaba el pasado en el cual estos se encontraban escapando. Mientras vemos a múltiples personas que se encontraban intentando rastrear al prota y a su compañero por el bosque, una de estas terminó encontrándolos más adelante. Y mientras continuaban con la persecución, uno de los perseguidores mencionaba en voz alta que el que atrapara a ese demonio sería bendecido por la diosa Alium. El prota nos continúa relatando que había logrado eliminar a la casa sigilosamente utilizando la nigromancia. Y mientras el prota y su caballero seguían escapando, el prota se preguntaba cómo se habían enterado. El prota nos continuó relatando que los sacerdotes de Alium lo habían señalado a como el culpable, mientras que observamos cómo 3 caballeros habían colocado justo delante de estos. Encontrándose completamente rodeado, el prota nos mencionaba que estaban completamente seguros de que él era el negromante. Y sin más salidas en esa situación, el prota procedió a mencionar las palabras "vengan a mí, almas errantes", y tenían que encargarse de borrar el destino de los vivos usando la luz del abismo. El prota había invocado a los espíritus errantes espectros, y las personas que se encontraban observándolo en ese momento mencionaban que eso era necromancia, entonces el prota estaba utilizando magia maligna. Completamente seguros de que podrían ganarle al prota, rápidamente se encontraban gritando que tenían que prepararse y tenían que comenzar a alzar la guardia ya que se encontraban acercándose peligrosamente a estos. E incluso con unas extrañas piedras en sus manos mencionaban que tenían que levantar las placas guardianas. Y estas placas guardianas son una reliquia sagrada de la orden de Alium que aleja todo el mal de estos. Pero lejos de lo que los sacerdotes y caballeros esperaban, estas placas o reliquias sagradas terminaron fallando enormemente, mostrándonos cómo los espectros atravesaban a todos los sacerdotes, y entonces estos se preguntaban qué demonios estaba pasando, pues ¿por qué la bendición de la diosa no estaba funcionando? Y el prota, que no le importaba para nada algo como esto, comenzó a controlar a sus espectros para que así fueran dejando completamente inconscientes a todos sus perseguidores. Mientras procedían a retirarse rápidamente, el prota le gritaba a su caballero que tenían que moverse rápido o el otro equipo de rastreo los terminaría alcanzando pronto, tenían que salir de ese sitio de inmediato. Preocupado, el prota seguía mencionándose que cómo habían descubierto que se encontraba utilizando la necromancia, pues el libro decía que no lo terminarían descubriendo. Su caballero, que se encontraba observando el libro en ese momento, mencionaba que aparentemente solamente los civiles, magos y caballeros no terminarían descubriéndolo. Y podía confirmarle que pensaba que las personas como los sacerdotes podrían ser una clara excepción a esa regla, dejando al prota completamente sorprendido. El asistente del prota entre risas mencionaba que lo de aquella vez fue realmente tortuoso, mientras que el prota mencionaba que eso fue el comienzo de una gran leyenda. Dejándose de juegos, Barros mencionaba que creía que entendía entonces cuál era el verdadero objetivo de ese plan, a lo que el prota mencionaba que sí, utilizarían sigilosamente la nigromancia mientras se fingía un combate normal. Sin embargo, los jueces del duelo de prueba eran los sacerdotes, por lo cual estaría repitiendo el pasado si utilizaba la necromancia. Y seguía afirmando que no deseaba vivir una vida huyendo de nuevo. El asistente del prota dio el plan más razonable que pudo ocurrírsele en ese momento, mencionando que tenían que conseguir mucho dinero y escapar, mencionando así que también buscaría las joyas y todos los fondos que poseían. Luego de exhalar, el prota mencionaba que si acaso no sería una pena, ya que todos los miembros de la familia que detestaba terminaron pereciendo, y la gente de ese sitio como este simplemente terminarían sufriendo. El caballero del prota, que estaba a punto de retirarse con la comida para ir a comer en paz, le mencionaba al prota que si acaso iba a seguir actuando como un patriarca decente, afirmándole entonces que si deseaba hacerlo solamente se encargaría de prepararle su funeral.
El prota mencionaba que no estaba actuando y además esto lo hacía ver como un mal tipo. Y antes de que Varo decida retirarse, el prota le mencionaba a este que tenía que esperar y tenía que volver a sentarse inmediatamente. Es en ese momento que el prota le mencionaba a Varos que aunque podría ser peligroso se le había ocurrido una excelente idea. Cambiando de escena nos encontramos en el fuerte norte de Deventor, donde observamos a los caballeros que se encontraban entrenando constantemente. El hombre que se encontraba supervisando el entrenamiento rápidamente le gritaba a todos los presentes que era suficiente y que tenían que tomarse un pequeño descanso, mostrándonos así como todos los caballeros caían exhaustos en el suelo e incluso algunos de estos comenzaban a llorar. En eso una persona se acercaba a Sir Randolph preguntándole a este cómo iban los preparativos para el duelo de prueba. Se nos muestra finalmente a Randolph, el caballero más fuerte de Deventor. Este se encontraba hablando con Bryte, que al parecer era el que se encontraba llevando a cabo el entrenamiento, preguntándole que qué preparativos tendría que hacer, pues iba a luchar contra alguien inexperto. Bryte le mencionaba que tenía toda la razón, pero no tenía que bajar su guardia, ya que debería de tener algún tipo de plan o algo preparado para poder enfrentarlo. Randolph, muy confiado, mencionaba que era ridículo que tuviese que perder su tiempo de esa manera, por culpa de un señorito malcriado y tonto que no sabía nada acerca del mundo real, por lo que le pedía a su compañero que no se preocupara en exceso. Bryte se encontraba pensando al escuchar eso que no pensaba que Randolph perdiera nunca, pero el nuevo señor debe de haber tenido alguna especie de plan cuando había solicitado un duelo como ese. Aún así le mencionaba a Randolph que sus palabras lo llenaban de confianza y de tranquilidad. En eso algo terminó llamando la atención de Bryte preguntando si acaso era otro mercader y afirmaba que últimamente muchos forasteros se encontraban en el patio delantero. Luego de decir eso, el hombre observaba a todos sus caballeros y mencionaba que eso era una patética distracción, mientras le mencionaba a todos que tenían que moverse de nuevo, tenían que volver de inmediato a sus posiciones. Y en eso vemos a un hombre que se encontraba llevando un disfraz mientras mencionaba emocionado observando de reojo el entrenamiento de los caballeros que lo podía entender después de todo. Vamos al comerciante del capítulo anterior, el cual se encontraba mencionándose que menos mal le dio por curiosear en esa zona. Este comenzaba a mencionar que Randolph podía no ser poderoso en combate, pero en una batalla 1 a 1 su oponente tiene las posibilidades de ganar aún así. Nos menciona que es el típico tonto y simple que utiliza las típicas técnicas de espada pesada, y ni siquiera ha aprendido el aura de batalla. Además, es muy fácil predecir los movimientos de oponentes como este, y de todos modos es algo bueno para él. Aún así pensaba que bueno, como estaban las cosas, otro mes no sería para nada suficiente. Pero sin que el comerciante se diera cuenta, una persona se encontraba observándolo y en ese momento procedió a hablarle preguntándole si acaso tenía algún asunto con su hermano Randolph, mientras vemos cómo la señorita observa al comerciante con enojo. Inmediatamente el comerciante se levanta y le preguntaba a la señorita si acaso ella es la hermana pequeña de Randolph. Esta de manera apresurada le mencionaba que así es, preguntándole nuevamente si este tenía algún asunto pendiente con su hermano. El comerciante rápidamente procede a mencionar que le había cautivado el vigor del caballero más fuerte del norte, y por supuesto es como una especie de idol para los chicos como él. Aún así, el comerciante no desaprovechó la oportunidad para mencionar a la señorita que era una coincidencia, preguntándole si acaso ésta necesitaba alguno de los pañuelos que ésta estaba ofreciendo, afirmándole que se encargaría de ofrecerle un precio muy especial. Inmediatamente la señorita se dejó llevar por sus instintos de compra mientras que le mencionaba al comerciante que ese en específico se veía bastante bien, a lo que el comerciante le mencionaba que sí, tenía un gran ojo para esas cosas. Pero para sus adentros el comerciante se preguntaba si acaso la mujer ya lo habrá descubierto. Cambiando de escena nos encontramos en la finca Ye-Star en el salón de instrucción personal. Varos le mencionaba al prota llamándolo joven maestro que había vuelto, preguntándole si acaso iba bien el entrenamiento de resistencia. Pero en ese momento su expresión cambió a una de pánico y terror al darse cuenta cómo se encontraba el prota tirado en el suelo prácticamente inconsciente. Tomando al prota entre sus brazos mientras lo mecía de un lado a otro, le pedía a este que por favor despertara, a lo que el prota le pedía amablemente a duras penas que no lo sacudiera de esa manera, ya que su comida iba a volver a subir entonces. Ya luego de eso, el caballero le preguntó al prota si había corrido las 50 vueltas alrededor del salón de instrucción como este le había dicho, a lo que el prota le respondía que acababa de terminar y por eso terminó desplomándose, ya no podía seguir corriendo más. Continuaba afirmando el prota que los caballeros por hacer ese tipo de entrenamientos eran verdaderamente unos psicópatas, mientras que el caballero del prota procedía a mencionar que le faltaba muchísima resistencia. Dejando esos temas de lado, el prota le preguntaba a su caballero si acaso había alguna razón para que éste entrenara de esa forma en primer lugar. El caballero muy amable le mencionaba a su señor que con ese cuerpo de camarón no podría hacer nada ahora mismo, por lo cual no era insignificante, así que debía de seguir adelante. El prota le pedía a su caballero que por favor primero lo dejase descansar, a lo que este último con una mirada seria le preguntaba qué era lo que estaba diciendo. Estaban empezando el verdadero entrenamiento de resistencia ahora mismo. Sorprendido por tal afirmación, el prota le preguntaba al caballero que entonces qué era lo que estaba haciendo hasta ese momento, a lo que el caballero le mencionaba que eso fue simplemente una rehabilitación. Y mientras el prota lo veía como un ser maligno, el caballero le preguntaba al prota si acaso no era momento de comenzar con el entrenamiento inmediatamente. Luego de eso se nos menciona que faltaban 20 días para que comenzara el duelo.
Luego de ello, vemos cómo el caballero le instruía al prota que primero tenía que asegurarse de comer un desayuno abundante por la mañana, a lo que el prota comiendo se preguntaba si iban a comer carne a primera hora de la mañana. Después de eso tenían que ir al salón de ejercicios y hacer 100 flexiones, a lo que el prota sorprendido le preguntaba si verdaderamente tenía que hacer 100. Además tenía que compensar todo eso con 100 giros de poste, 100 sentadillas y justo después de eso a lo que el prota le pedía a su caballero que por favor lo dejara descansar un momento. Es entonces que el caballero tomándole la palabra al prota le daba un pequeño tiempo para que descansara, mostrándonos cómo el chico se había quedado completamente en blanco debido al cansancio que sentía. Luego de ese descanso procederían a tener otra comida rica en carne, luego volverían a hacer flexiones, cumplirían con lo de la barra y luego las sentadillas, otra vez un descanso y este proceso se repetía las 3 veces del día. Luego de esto habían pasado fácilmente 5 días, quedando así de esta manera 15 días para el duelo, mientras que observamos como el prota ahora se encontraba haciendo las sentadillas pero con sacos en sus hombros para aumentar el peso y la dificultad. Pese a lo mal que se sentía el prota por el entrenamiento que estaba llevando a cabo, en ese momento su caballero terminó llegando a este llamándolo joven maestro y le mencionaba que al parecer finalmente había desarrollado algo de resistencia. El prota le mencionaba al caballero que por supuesto, ya que había entrenado tanto, aunque él consideraba que aún le faltaba muy poquito en comparación a su caballero Varos, o sea, a este mismo. Y observándolo detenidamente, el prota mencionaba que el chico era verdaderamente corpulento, a lo que el caballero le respondía que eso era porque había hecho el doble de entrenamiento que hacía el prota. Luego de eso, el caballero hizo que el prota tirara los sacos a un lado mientras le mencionaba que era momento de empezar con el entrenamiento de luchas con espada. El prota le preguntaba al caballero si acaso finalmente comenzarían con la esgrima, y en ese instante el caballero terminó entregándole una espada al prota pidiéndole a este que por favor tenía que sostenerla. Luego de eso, observamos al caballero decirle al prota que era un completo desastre. Comenzó a mencionarle al prota que le estaban temblando los brazos, le preguntaba qué era lo que estaba mirando en ese momento, tenía que relajar un poco sus hombros, tenía que poner el peso en sus talones, le pedía que doblar un poco más sus rodillas e incluso que tenía que tensar sus brazos, pidiéndole al prota que volviera a hacer la postura una y otra vez hasta que le saliera bien. El prota mientras llevaba a cabo este entrenamiento una y otra vez solamente podía pensar en lo estricto que era su caballero. Este último le mencionaba al prota que ahora finalmente se veía decente y tenía que mantener esa postura para que no fuese decapitado de un solo ataque. Sacando una barra para contraatacar al prota, el caballero le mencionaba a este que ahora en ese momento lo iba a atacar, por lo cual tenía que prepararse pidiéndoselo así de manera amable. El prota le mencionaba a su caballero que por supuesto, ya que él estaba preparado para contraatacar, pero antes de que el prota pudiese siquiera terminar esa oración, el caballero se había abalanzado hacia este con una poderosa estocada que terminó golpeando el estómago del prota. Fue en ese momento que Karnak pensó que era bastante rápido, mientras que el caballero preparándose para atacarlo de nuevo le preguntaba que qué era lo que estaba haciendo, le pedía que por favor tenía que ponerse en posición de combate. Mientras el caballero seguía atacando al prota, este se mencionaba que la andanada de ataques que realizaba su caballero le hacían imposible el contraatacar. Y lo único que podía hacer era intentar mantener su posición, pero nuevamente otra estocada golpeando el estómago del prota lo terminó sacando de balance rápidamente, causando que este terminara desplomándose en el suelo. Procediendo a ayudar al prota a levantarse, su caballero le mencionaba que esa era la razón por la cual los caballeros podían tener cierta ventaja sobre los civiles, ya que atacando constantemente no le darán a su oponente la oportunidad de contraatacar en lo absoluto. Además, necesitaba mantener su posición y esquivar el ataque posterior. El prota le mencionaba a su caballero que lo podía entender, pero incluso si mantenía su posición no podría esquivar el siguiente ataque realizado por el caballero. El caballero le mencionaba al prota que por supuesto, ya que para serle honesto, el objetivo de ese entrenamiento es mostrar la voluntad de lucha del prota a Randolph. Sin comprender del todo la situación, el prota le preguntaba a su caballero si acaso era necesario hacer algo como eso en pleno duelo. El caballero le mencionaba al prota que Randolph tiene la costumbre de presumir, así que este intentará mostrar sus habilidades en frente de los espectadores mientras jugaba con su oponente. Sin embargo, es completamente diferente si el oponente pierde la voluntad de luchar, ya que una pelea prolongada dañará más su honor, por eso intentará derrotar a su oponente de inmediato. El caballero le continuó mencionando al prota que debido a eso tenía que demostrar que no se rendiría en el combate, o de lo contrario lo terminarían acabando de un solo golpe. Luego de eso quedaban tan solo 5 días para la batalla. Observamos como el prota ya lucía un poco más preparado y ésta se encontraba corriendo en dirección hacia el caballero para atacarlo apresuradamente. El caballero de manera eficiente terminó bloqueando el ataque del prota mientras le gritaba a este que tenía que atacar con mucha más fuerza. Y simplemente con balancear la barra de metal empujaba al prota hacia atrás mientras comenzaba a reír exigiéndole que continuara atacándolo con más fuerza. Este le exigía al prota que tenía que asegurarse de que todos puedan escucharlo, pero en ese momento un ataque se acercaba peligrosamente al prota, el cual rápidamente movió su escudo para intentar bloquearlo. Aún así, como era de esperarse, los ataques del caballero del prota, que fue su mano derecha en su vida anterior, eran tan poderosos que incluso hacían al prota volar por los aires.
Esto hasta el punto de dejarlo en una posición un tanto comprometedora mientras se encontraba algo adolorido por el golpe que acababa de recibir. Por otro lado, el caballero furioso con su amo mientras lo señalaba le mencionaba que ni siquiera tenía que ocurrirse darle un tajo, ya que lo cortaría en rodajas si intentaba hacer algo como eso. Y si seguía con esa actitud siempre se iba a mantener rodando por el suelo. Levantándose mientras se secaba el sudor, el prota se encontraba maldiciendo al estúpido de su caballero. Vemos cómo después quedaban tan solo 4 días para la batalla. Y el mismo escenario se repetía una y otra vez, pero mostrándonos ahora cómo el caballero luchaba contra el prota utilizando una espada de verdad. Esto causaba que el prota sintiera más miedo y rápidamente se lanzara en el suelo comenzando a rodar para protegerse. Faltando 3 días para la batalla, este escenario se volvía a repetir. Al faltar 2 días, el escenario continuaba, pero esta vez el prota ahora podía aterrizar de manera satisfactoria. Sentándose sobre el suelo, el prota se encontraba tomando aire mientras mencionaba que podía acabar pereciendo antes de poder luchar en contra de Randolph. El caballero del prota acercándose a este le mencionaba que bien, creía que con eso ya estaba completamente listo, preguntándole si ahora era momento de pasar a la parte final. El caballero con el prota delante le mencionaba a este que ahora era momento de enseñarle la técnica de espada de los 4 reyes marciales. Sorprendido el prota le preguntaba que a qué venía eso ahora mismo. Sorprendido el prota le preguntaba a su caballero si acaso conocía algo así, a lo que el caballero luego de exhalar procedía a mencionarle a su señor que por supuesto conocía la mayoría de las técnicas. Y le hacía recordar al prota que tenía que pensar que los 4 reyes marciales eran sus subordinados. Este continuó mencionándole al prota que había aprendido todas sus técnicas excepto la técnica del rey marcial Rapicel. Algo sorprendido, el prota le preguntaba al caballero que por qué no había aprendido la técnica de ella, a lo que el caballero del prota le mencionaba que este no la había convertido a ella en un caballero de la muerte. Continuó mencionando que ella se había resistido hasta el final, así que el prota decidió cortarla en 3 y convertirla así en una guardiana del palacio. Recordando que había hecho exactamente eso, se mencionaba si acaso había sido un poco cruel con ella. El caballero en eso le mencionaba al prota que, de todos modos, lo que aprendería ese día es la técnica de la espada del Fiat, del rey marcial Lebud. El prota le preguntaba al caballero si acaso algo como eso sería posible en tan solo 2 días, ya que es una habilidad de un rey marcial después de todo. El caballero sorprendido le preguntaba al prota que a qué se refería con 2 días, y mientras levantaba su dedo le aseguraba al prota que tan solo necesitaba un único día. Luego de esto nos encontramos en el día de la batalla, donde podemos ver una pequeña arena improvisada y a muchas personas reunidas para observar este combate. Y este es el territorio fronterizo entre Deventor y Gestar. Vemos a unos espectadores que se encontraban bastante emocionados mencionando que el combate iba a ser bastante divertido, y este hombre le preguntaba a un caballero que quién pensaba que iba a ganar, a lo que el caballero mencionaba que por supuesto el ganador sería Randolph, pero simplemente este no esperaba obtener un final aburrido en ese combate. Otra persona preguntaba si acaso sería posible que Karnak pueda ganar ese combate, a lo que un caballero mencionaba que había escuchado que había estado entrenando duro, así que tendrían que tener algo de fe en este. Es en ese momento que Karnak terminó llegando con su caballero Varos, a lo que este último le mencionaba al prota que ya todo estaba listo para el combate. Ya con la mayoría de los presentes reunidos en el sitio donde se llevaría a cabo el combate, rápidamente todo el mundo comenzaba a murmurar, pero en ese instante un hombre con su bastón lo dejaba caer con fuerza en el suelo pidiéndole a todos los presentes que guardaran silencio, afirmando que ahora mismo todos se encontraban ante la presencia de la diosa Alium. El anciano comenzaba a mencionar que ambas casas habían reclamado la propiedad de las minas de cobre y por ello habían solicitado un juicio. El anciano afirmó en ese momento que la propiedad de la mina se decidiría mediante un combate. Por un lado tenemos a Karnak de la casa Gestar. El anciano le ordenaba a este que se acercara y enfrentara a la diosa. Y por otro lado se encontraba Randolph de la casa de Ventor, por lo cual le pedían a este que se acercara y enfrentara a la diosa también. Antes de que comenzaran con el combate, el anciano comenzó a mencionar que antes de la pelea se había acordado en las reglas que se aplicaría una desventaja en el equipo basado en las habilidades de los luchadores. El anciano le preguntaba a los 2 chicos que tenía delante llamando a los luchadores que el nombre de la diosa Alum prometían estos luchar honorablemente, a lo que tanto el prota como su contrincante mencionaban al unísono que lo juraban. Luego de eso el anciano procede a mencionar que con el juramento de los guerreros listo que la danza de la justicia busque la verdad, afirmando que podía comenzar el juicio por combate. Vemos que ambos chicos se encontraban observándose fijamente mientras que la presión se sentía por todas las direcciones. Ya luego de esto cada uno se había movido a su esquina preparándose para dar inicio así con el combate oficialmente. Randolph observando al prota lo elogiaba un poco por no haber escapado, pero aún así mientras se abalanzaba rápidamente hacia el prota le mencionaba que eso no cambiaría nada en lo absoluto, mostrándonos cómo su ataque, aunque sea con una espada de madera, era lo suficientemente fuerte como para poner al prota en una situación un tanto complicada en primera instancia. El prota, que eficientemente había resistido este ataque, le mencionaba al caballero que solamente lo sabrían una vez que vean las cosas con la verdad. El prota aprovechó esa oportunidad para realizar un rápido ataque, pero Randolph rápidamente terminó retrocediendo para reposicionarse mientras que le mencionaba al prota que al parecer no era simplemente palabras vacías.
Este continuó atacando al prota constantemente mientras que la mayoría de las personas se encontraban emocionadas por lo que estaban observando. Un hombre mencionaba que sabía que había algo diferente en él y otra persona le mencionaba al señor, o sea al prota, que estaba dando una pelea decente. Por otro lado, Varus estaba pensando que el comienzo iba como se esperaba. Mientras Varus observaba a Randolph, se mencionaba que no es especialmente rápido o amenazante, pero se podía decir fácilmente que todavía estaba explorando a su oponente. Alejándose para reposicionarse, el prota comenzaba a pensar que debería de ceñirse a aquello para lo que había estado entrenando, y con eso en cuenta ahora debería demostrarle sus agallas de luchador. Inmediatamente el prota procede a dar un fuerte grito ordenándole a Randolph que cargara hacia este. Randolph, observando al prota, se encontraba pensando que los ojos de este chico estaban llenos de determinación y sus habilidades, aunque eran escasas, pero aún así poseía el espíritu de lucha que todo caballero deseaba. Inmediatamente la espada de Randolph comenzaba a brillar mientras que ésta le mencionaba al prota que era momento de subir el nivel. Observando cómo se llevaba a cabo esto, el prota se encontraba pensando que la energía de la espada del caballero había aumentado más, por lo cual no podía bloquear ese ataque con su escudo simplemente. El prota, observando el ataque de Randolph, que era bastante peligroso para este, luego de maldecir en ese instante terminó recibiendo el ataque, pero lejos de lo que nos esperábamos, el prota simplemente terminó haciéndose bolita como un armadillo para comenzar a dar vueltas por el campo de batalla. Aún así, luego de ello, a una distancia prudente, el prota se había reposicionado nuevamente. Esto último dejó al caballero sorprendido. Observando al prota y desconcertado, el caballero se preguntaba que qué clase de burda habilidad era esa. Los espectadores entre risas mencionaban que el prota había rodado fuera del camino. Las personas al ver eso notaban que el prota era bastante diestro mientras seguían pensando que era una estrategia del prota para poder zafarse de ese tipo de ataques. Los sacerdotes de alto rango que se encontraban observando esto mencionaban un poco desconcertados que bueno, esa era una forma inteligente de hacerlo, nunca había visto algo como eso así antes, así que no podía decir nada más. En eso el prota, para jugar con la mente de su oponente dejando caer su escudo a un lado, le mencionaba a Randolph que este no era nada y que ni siquiera necesitaba un escudo para luchar en contra de este. El prota, que continuaba con su actuación, le mencionaba al caballero que era tan lento que pensaba que era una tortuga, preguntando si acaso un cerdo musculoso como este se hacía llamar un caballero. Esto colmó la paciencia de Randolph, que le mencionaba al prota que era un descarado bastardo. Le preguntó inmediatamente al prota si acaso se encontraba burlándose de este, y si era así entonces se iba a asegurar de que el prota no pudiese hablar más. Cambiando su postura, el prota le mencionaba al caballero que tenía que intentarlo si podía, pero esto último terminó llamando la atención del caballero, que mientras observaba al prota se preguntaba si acaso esa postura es la técnica de espada de Delphiad. Las personas que observaban esto mencionaban que si acaso esa postura no fue creada por el rey marcial Lebún. Otro mencionaba que si acaso Karnak de verdad estaba utilizando la postura de espada de un rey marcial, uno de los 4 reyes marciales. Las personas emocionadas por esto mencionaban que entonces el prota debió de haber estado entrenando con las técnicas de los reyes marciales. Esto llenaba a todas las personas de confianza, mencionando que entonces de esa manera su señor tendría cierta oportunidad de ganar. Por otro lado, Randolph, mientras sonreía, se mencionaba que casi caía en la burla, solamente necesitaba mantener la calma y concentrarse, ya que las técnicas de espada de los reyes marciales solamente pueden ser usadas por genios con experiencia real en batalla. Y por supuesto, el prota estaba lejos de ser capaz de utilizar esas técnicas apropiadamente. Randolph se mencionaba mientras seguía sonriendo que no sabía cómo el tonto del prota había aprendido tales técnicas, pero ¿realmente pensaba que eso le garantizaría la victoria? Aún así tenía que elogiar el esfuerzo del prota por haber aprendido la técnica de un rey marcial. Randolph, como si hubiese ganado, señalando al prota, le mencionaba que el nuevo señor del estado de Gestar impartirá la justicia en nombre de Alum. Mientras se encontraba pensando que sin importar lo que intentara hacer el prota, este no podría derrotarlo. El prota, que se encontraba nervioso, se mencionaba que mírelo como lo miren, eso no era suficiente para derrotar a Randolph. El prota comenzó a recordar sus entrenamientos con Varus mientras le preguntaba a este que si acaso creía que era posible aprenderlo en tan solo un día. Después de todo es la técnica de un rey marcial. Varus, que confiaba en el prota, le mencionaba a este que solamente necesitaba copiarla a grandes rasgos, preguntándole al prota si acaso eso de verdad se podía lograr. Varus continuó mencionándole al prota que no tendría que volver a tocar una espada una vez que todo eso termine, y solamente tenía que mostrar la suficiente habilidad para que la gente pensara que el prota verdaderamente había estado entrenando. Y luego le preguntaba al prota si acaso su verdadero plan no estaba en otra parte. En el presente, mientras vemos múltiples choques de espada, el prota se mencionaba que Varus no le había dicho que terminaría recibiendo una paliza tan grande, mientras observamos como el prota ni siquiera podía bloquear los ataques del caballero Randolph. Aún así, mientras seguía siendo empujado hacia atrás, el prota intentaba dar lo mejor de sí para no ser sacado de la arena, mientras se mencionaba que todavía tenía que intentar hacer algo.
Con lágrimas en los ojos y mientras intentaba mantener una expresión de póker en su rostro, el prota le mencionaba al caballero de Deventor que eso no era nada, mientras le repetía esto una y otra vez. Luego pasó a preguntarle si acaso creía que algo como eso era suficiente para triunfar sobre el linaje de la casa Gestard. Randolph, sorprendido por lo que estaba sucediendo, se preguntaba si acaso el prota estaba diciendo tonterías. Ahora mismo estaba recibiendo una paliza total, pero seguía con esa actitud tan engreída. Mientras seguía recibiendo golpes, el prota mencionaba que la espada de Gestard nunca caerá, mientras que los espectadores se encontraban conmocionados por lo que decía el prota. Una chica entre lágrimas incluso mencionaba si de verdad habían tratado a alguien como el prota como si hubiese sido un simple patán. Mientras los espectadores lloraban por el espíritu de lucha que emanaba el prota, este le preguntaba a Randolph si acaso le tenía miedo. Los ciudadanos seguían entre sus lágrimas mencionando que incluso si el prota realmente era un estúpido, era perfectamente adecuado para ser el señor de sus tierras. Vemos entonces a Varos directamente que mientras sonreía mencionaba que eso era bueno, pues el prota no estaba recibiendo ningún golpe directo. Seguía pensando que la paliza que le había dado al prota durante todo ese tiempo le estaba dando verdaderos frutos. El prota le continuó mencionando a Randolph que tenía que ir hacia este, llamándolo caballero cabrón. Varos se encontraba pensando que el prota siempre había sido bastante hábil hablando mal de los demás. Mientras que por otro lado Randolph se encontraba preocupado mencionándose mientras maldecía al prota que estaba demasiado molesto como para seguir haciendo algo como eso. Observando al prota, el caballero le mencionaba que al parecer estaba a punto de morir por causas naturales, preguntándole al prota si acaso de verdad se encontraba hablando en serio. Y el prota, que se veía en un estado bastante deplorable, le mencionaba al caballero que tenía que seguir cargando hacia este, llamándolo patético y bastardo. Con la paciencia colmada, Randolph le mencionaba al prota que entonces terminaría ese combate en ese instante. Y es entonces que, observando la cara de Varos, nos damos cuenta que esta era la oportunidad que habían estado esperando, cuando este pensaba que por fin había llegado el momento. Varos rápidamente desde la esquina le gritaba al prota llamándolo mi señor que tenía que prepararse de inmediato. Con la señal clara, el prota se mencionaba si acaso ya era la hora. Inmediatamente el prota comenzó a recordar su entrenamiento cuando Varos le había comentado que incluso si podía imitar los movimientos, este todavía no poseía un golpe adecuado. Y de esa forma la gente podría ver a través de sus trucos. Y por esa misma razón Varos le iba a mostrar al prota lo que necesitaba hacer para evitar algo como eso. En el presente, mientras vemos a Randolph corriendo directamente hacia el prota, este se encontraba pensando que Randolph iría directamente hacia sus piernas para terminar la pelea. Y eso lo hacía con el objetivo de restringir los movimientos del prota. Y en base a eso, en el momento adecuado cambiaría a una postura defensiva e iba a clavar su espada en el suelo inmediatamente. Sorprendido, Randolph se mencionaba si acaso de verdad había bloqueado ese ataque un novato. El prota, mientras realizaba un ataque, recordaba las palabras de Varos, que inmediatamente después tenía que balancear su espada hacia arriba en un arco diagonal. Vemos como Randolph al parecer intentó bloquear ese ataque, pero había quedado con un punto descubierto. El prota seguía recordando las instrucciones, que tenía que cambiar rápidamente de empuñadura y aprovechar esa oportunidad para golpear una vez más. Este ataque al parecer había sido efectivo ya que había alcanzado al caballero directamente. Y ese ataque tenía por nombre Double Uppercut Overkill. Vemos entonces que al parecer líquido rojo comenzaba a caer sobre la arena finalmente, y el prota se encontraba verdaderamente exhausto después de aquel ataque. Pero lejos de lo que se esperaba, una persona comenzaba a reír mientras le preguntaba al prota si acaso eso era todo lo que tenía, mostrándonos cómo el ataque del prota simplemente le había hecho un pequeño rasguño en el pecho a Randolph. El caballero sonriendo le mencionaba al prota que un gatito arañando podría hacerlo mejor que el chico. Al ver cómo habían terminado las cosas, el prota comenzaba a maldecirse mientras se mencionaba que todo eso ahora era verdaderamente malo. Sonriendo, Randolph le mencionaba al prota que si acaso eso era lo mejor que podía hacer, ya que incluso un gatito podía arañar con más fuerza que el prota. Exhausto, el prota se preguntaba si acaso ese entonces iba a ser el final. Los espectadores, observando esto, mencionaban que al parecer el partido ya estaba decidido, suponían que los milagros no existían después de todo. Preocupados, seguían mencionando que la realidad en verdad era cruel e injusta. Randolph sonriendo le mencionaba al prota que aunque haya bajado la guardia, estaba completamente seguro de que sus compañeros terminarían burlándose de él. Con su guardia en alto, el prota le mencionaba al caballero que éste estaba arriesgando su vida en ese momento y todo lo que tenía para él era preocupación. Con una mirada de desquiciado, el prota le mencionaba que eso no estaba del todo mal, ya que después de todo no tendrá que sentir lástima por este después. En ese momento Randolph supo que algo estaba mal, preguntándose que qué pasaba con la expresión del prota, mientras que observamos como una llama negra comenzaba a emanar de la herida que el prota le había causado. En ese momento el caballero se preguntaba qué era eso, y observamos como un fuego comenzaba a salir de la parte la cual el prota había golpeado. Una de las personas presentes se mencionaba que si acaso esa aura era mientras que el resto de caballeros se preparaba para desenvainar sus espadas. Randolph, que se encontraba luchando contra esta energía oscura, se encontraba maldiciendo preguntando qué era eso. Aprovechando esta oportunidad, el prota llamaba a Randolph mencionándole a este mientras se acercaba con su espada lista para atacar, que no importaba qué clase de trucos sucios tenga bajo la manga, pues el prota no perdería en contra de este.
Y mientras Randolph seguía peleando contra esta energía oscura, el prota ya se encontraba lo suficientemente cerca de este, mientras que el caballero se preguntaba por qué se había pegado esa energía a su pierna. Es entonces que el caballero procedió a dar una poderosa patada tan fuerte que incluso arrasó con el campo de batalla al mismo tiempo que mandaba volar al prota hacia atrás, dejándolo completamente fuera de sí mismo. Los espectadores observando al caballero se preguntaban cómo podía un humano poseer tal fuerza. ¿Acaso esa aura negra estaba siendo controlada por Sir Randolph? Otra persona preguntaba si acaso eso de verdad era aura de batalla. Varros rápidamente gritaba que eso es nigromancia, afirmando que ese debe de ser el poder del diablo. El sacerdote mayor le mencionaba a sus caballeros que tenían que darse prisa para derrotar a Randolph, a lo que estos últimos rápidamente acataron la orden. Bajando del podio del cual se encontraban, el sacerdote les ordenaba a sus caballeros que tenían que detener el mal, tenían que detener a Randolph. Mientras todos se preparaban para atacar al caballero, el sacerdote mencionaba que en el nombre de Allium, para traer juicio y justicia contra los seres impuros, tenía que bajar su espada y rendirse de inmediato. El caballero, que se encontraba atacándolos a todos los presentes, procedía a mencionarles que de qué demonios se encontraban hablando, lanzando a todos los que se habían lanzado a atacarlo en primera instancia a volar por los aires. Es en este punto que el sacerdote estuvo completamente seguro, pues eso se trataba de nigromancia sin ninguna duda. El sacerdote afirmó en ese momento que no tenía más alternativa que detenerlo, mientras que Randolph, que se encontraba inmerso en esta bruma oscura, se preguntaba qué demonios estaba pasando. Mientras seguía luchando contra esa bruma, se preguntaba qué demonios le había hecho Karnak después de todo. Mientras observaba al prota, que lo veía con una sonrisa, el prota se encontraba mencionándose que al parecer se veía bastante confundido. Aún así, no debería de causar una escena como esa después de todo. Es entonces que la energía oscura terminó atando completamente el cuerpo del caballero. Uno de los caballeros de la Orden Santa procedía a mencionarle al sacerdote principal que era casi como si estuviese siendo controlado por una maldición. El sacerdote le mencionaba al caballero que eso era porque todavía no podía controlar tal poder, y no tenía más alternativa que acabar con este en cuanto se les presente la oportunidad. Vemos que la bruma oscura seguía creciendo más y más, mientras que el sacerdote y sus caballeros procedían a cargar nuevamente en dirección hacia este. Randolph se encontraba inmerso entre esta energía oscura, y mientras algunas lágrimas salían de sus ojos, este se mencionaba que no podría acabar de esa forma. Pero antes de que pudiese hacer cualquier otra cosa, observamos cómo las armas tanto del sacerdote como el del resto de caballeros terminaron atravesando el cuerpo del hombre inmediatamente, esto generándoles heridas fatales en ese instante. Inmediatamente la bruma oscura comenzó a disiparse, mientras que observamos cómo Randolph ahora se encontraba atravesado por múltiples armas, mientras los caballeros y el sacerdote se encontraban observándolo fijamente. Y fue ese momento en el que el caballero más fuerte del norte terminó pereciendo ante la mirada atenta de todos los presentes, considerándolo así como un caballero de la oscuridad. Los caballeros se acercaron al cuerpo de Randolph mencionando que este ya no respiraba. Entonces, ¿qué era lo que tenían que hacer en ese momento? El sacerdote rápidamente ordenó que tenían que enviar oficiales hacia la finca del vizconde de Ventor y tenían que investigar esa situación a fondo. Inmediatamente este le mencionó a todos los testigos y presentes que se había llegado a un veredicto final. El luchador de Deventor había invocado el poder oscuro y se había batido en duelo en ese juicio sagrado, y eso no ha sido nada menos que una deshonra para el nombre de su diosa, y por lo cual el luchador de Gestar, el barón Karnak, había reclamado la victoria. Cambiamos de escena y nos encontramos en el estado del vizcondado de Deventor. Una persona mencionaba que las cosas habían sido encontradas. Habían mantas, capas y símbolos de nigromancia, y las pruebas se extendían por toda la finca. La hermana de Randolph mencionaba que no había manera, no lo podía creer, y todas esas cosas eran cosas que habían comprado recientemente a un vendedor ambulante. El caballero santo le preguntaba a la señorita que entonces cómo podía explicar esa sospechosa botella de medicina en la habitación de Randolph. La chica le mencionaba al hombre que qué tenía eso de sospechoso, ya que era una fórmula para el crecimiento del cabello que habían conseguido de un mercader. Esta continuó afirmando que su hermano siempre había estado preocupado por la caída de su cabello. Pero en eso un hombre la interrumpe y le mencionaba llamando a la señora que esas no podrían ser pruebas más claras de la nigromancia. El hombre le continuó mencionando a la mujer que pronto se celebraría una visita. Unos días después nos encontramos en el estado de Gestar. Mientras observamos una mesa repleta de comida, el prota le preguntaba a Varros que qué tal estaba, pues ese parecía un festín digno de campeones. Varros le mencionaba al prota que era increíble, pues en comparación a la comida que comían cuando entrenaba, solamente sentía escalofríos de imaginarse comiéndose todo eso. El prota le mencionaba a su caballero que por supuesto ese era un festín para celebrar su victoria. El caballero le preguntaba al prota si acaso estaba bien que comieran de esa manera, a lo que el prota le mencionaba que seguro, ya que también había un festín en la plaza del pueblo. Varros le preguntó al prota en ese momento, llamándolo joven maestro, que cómo se le había ocurrido un hechizo de tal calibre. El prota mencionaba que tenía que hacer cualquier cosa para ganar, y solamente funcionó tan bien como lo había hecho gracias a la fogosa personalidad de Randolph.
Es entonces que regresamos un mes en el pasado, cuando el prota se encontraba hablando con su caballero. Este le preguntaba al prota un poco desconcertado si acaso de verdad pensaba utilizar nigromancia, mencionándole que entonces lo iba a hacer en serio. El prota, observando el descontento de su caballero, le pedía a este que primero lo escuchara antes de sacar sus propias conclusiones. El prota le mencionaba a su caballero que es lo mismo si moría mientras lo atrapaban utilizando nigromancia o durante el juicio final, así que ¿no sería mejor si solamente utilizaba eso entonces? Si lo pensaban de esa manera, el prota no tenía la razón, pero con una sonrisa malévola, el prota mencionaba que aún así él no era el que la iba a utilizar, era Randolph el que lo haría. El caballero le preguntó al prota en ese momento que qué era lo que este tenía en mente, a lo que el prota le mencionaba que tendría que actuar bastante bien. Y después de todo, actuar como un idiota era su principal especialidad. Cuando el combate estaba a punto de empezar, el prota se mencionaba que con lo lejos que estarían los oficiales sería capaz de engañarlos. En una situación en la que estaban luchando entre ellos, sería difícil saber quién era el que estaba utilizando el hechizo. El prota mencionaba que es un hechizo de nigromancia increíblemente fuerte y de alto nivel, así que ni siquiera la orden sospecharía de que el prota está detrás de eso. Además de mencionar que pensaba que no eran tan hábiles después de todo. El caballero del prota mencionaba que suponía que no había nada de qué preocuparse entonces, a lo que el prota mencionaba que sin embargo solamente hay un problema, pues si quería que algo como eso funcionara necesitaba que su oponente derramara algo de su sangre, pero con sus habilidades actuales no sabía si su espada podría siquiera acercarse al caballero Randolph. Varos en ese momento emocionado le preguntaba al prota si acaso lo que estaba intentando decirle era que necesitaba hacer sangrar a su oponente, entonces ¿dónde debería de cortarlo? Luego de eso el prota le mencionaba a su caballero en el presente que le había pasado fatal, mencionándole a este que era peor que un diablo, a lo que su caballero emocionado le mencionaba al prota si acaso no se alegraba de haberse esforzado tanto. El prota en eso mencionaba que había algo peculiar en todo ello, pues Randall debería de haber sido capaz de ganar sin utilizar la nigromancia, pero de alguna manera fueron capaces de escapar de cualquier sospecha. Además, los investigadores estaban completamente convencidos de que Randolph utilizaba la nigromancia. Entonces, ¿por qué motivo había sido algo como eso? Cambiando de escena nos encontramos en Gazeland, el gran templo, la orden de Alium. El sacerdote superior procedía a mencionar si acaso habían terminado de investigar los poderes oscuros en Deventor, y si se trataba de un asunto importante solamente tenían que informar de los hechizos que fueron confirmados. Por otro lado, el anciano que había llevado a cabo el juicio del combate mencionaba que por su experiencia y sus investigaciones estaban completamente seguros de ello. Con la botella de elixir en sus manos mencionaba que eso no fue de cualquier nigromante promedio, ya que habían utilizado el fragmento de un trascendente, y la diosa ya les había advertido de que los atributos coincidían perfectamente. El sacerdote continuó mencionando que esa es la oscuridad del apocalipsis, mientras que observamos al prota que muy sonriente mencionaba que al parecer la suerte estaba de su lado en esta vida. El caballero del prota mencionaba que el mundo estaba a su favor ahora mismo, mientras que el prota emocionado mencionaba que lo único que tenían que hacer ahora era disfrutar de su vida al máximo tranquilamente. Y de eso mismo se tratan las segundas vidas. Luego de comer y mientras se encontraban caminando, el asistente del prota le mencionaba a este que sin la familia de Ventor había muchos poderes que todavía intentarían apoderarse de las minas. A lo que el prota le mencionaba a su caballero que en efecto, y por esa misma razón necesitaba fortalecer su nigromancia. Sorprendido, el asistente del prota le preguntó a este mismo inmediatamente que qué pasaba si la orden se enteraba de ello, a lo que el prota sonriendo mencionaba que por supuesto necesitaba encontrar la forma de utilizar la nigromancia sin que estos terminen descubriéndolo. 3 meses después de aquella noche nos encontramos en la villa del prota, donde podemos observar a este último que se encontraba en una gran habitación con un círculo mágico debajo del mismo. El chico, mientras canalizaba una energía oscura en sus manos, procedía a mencionarse que necesitaba concentrarse al máximo. Se nos comienza a relatar que estaba utilizando la energía negativa de la luz de la luna, la oscuridad de la noche profunda y las llamas de la energía corrupta filtrada. Y después de todo ese proceso, lo único que tenía que hacer era recoger la energía pura que se encontraba detrás de ello. Por último, tenía que ordenarla y reprocesarla para crear magia. Y es entonces que una pequeña llama terminó materializándose en la mano del prota y este mencionaba que era perfecto, finalmente había funcionado, eso es magia del caos. En el campo de entrenamientos observamos cómo el caballero del prota se encontraba peleando contra otro caballero. El chico, mientras intercambiaba golpes de espada con su compañero, se encontraba pensando que ya habían pasado 3 meses desde que había comenzado a entrenar como soldado. Y para convertirse en un caballero oficial de Gestar no hay forma de poder evitarlo, así que tenía que continuar con el entrenamiento día con día. Pero el único problema que yacía en todo esto era que las habilidades de los soldados eran verdaderamente patéticas. El oponente de Varos en este caso es un soldado de Gestar, el soldado mayor Guillimon.
El chico pensó que durante todo ese tiempo había tenido bastante apoyo, así que no había forma de evitarlo, pero en ese momento el caballero superior le mencionaba a este que tenía que detenerse. Mostrándonos cómo se encontraba exhausto y que incluso ni siquiera podía levantar su espada, le mencionaba a Varos que tenían que dejar las cosas hasta allí por ese día, a lo que este último, un tanto sorprendido, le mencionaba que estaba bien. Varos luego de eso terminó acercándose a Guilliman y le agradecía a este por el tiempo que le había ofrecido ese día, a lo que el caballero superior le preguntaba qué era lo que estaba agradeciéndole, ya que eso le hacía sentir muy avergonzado. Más bien, este sería el que tendría que estar aprendiendo de Varos ahora mismo, mencionándole que era bastante bueno con el manejo de espada. Mientras observamos al caballero del prota, el caballero superior le mencionaba a este que había crecido increíblemente y que pronto sería un caballero el más fuerte que pueda tener que estar hasta el momento. Varos, mientras se rascaba la cabeza, mencionaba que no se lo podía creer, pues todavía tenía un largo camino que recorrer en comparación al caballero superior. Este último le mencionaba a Varos que era bastante modesto y que definitivamente será un buen caballero, ya que los soldados se reunirían para tomar una copa ese día. Le preguntaba a este si acaso también se les quería unir. Pero Varos rápidamente tuvo que declinar esta oferta, mencionándole que el prota le había asignado una tarea bastante importante, a lo que sin nada más que hacer el caballero superior le mencionaba que era una pena y que entonces se verían al día siguiente, procediendo a despedirse ambos en ese momento. Un rato después vemos a Varos bastante emocionado llamando la atención del prota, mencionándole a este que ya era la hora de la merienda. Pero en eso el prota, bastante furioso, terminó tomando por sorpresa al caballero realizando un hechizo de fuego al cual este a duras penas pudo esquivar en el último momento. El prota furioso le mencionaba a su caballero que por favor tenía que tocar cada vez que vaya a entrar, mencionándole que eso había sido bastante peligroso, mientras que Varos le preguntaba al prota que cuál era la técnica que acababa de utilizar. El chico sorprendido le mencionaba al prota que eso no parecía ser nigromancia, a lo que el prota le mencionaba que era bastante astuto, y es difícil considerar eso como nigromancia ahora mismo. Mientras esta energía comenzaba a elevarse por los aires, el prota le mencionaba a su fiel y leal caballero que eso era lo más parecido al maná que podía obtener en ese momento. Varos en ese momento le preguntó al prota si acaso no sería más posible para este utilizar el maná si cambiaba su poder. En eso se nos comienza a relatar que hay 4 formas de trascender la fuerza humana en ese mundo. Una de ellas es el aura de batalla, la cual utilizan los caballeros. La otra es el maná utilizada por los magos, la tercera es la divinidad utilizada por un clérigo, y por último la nigromancia, que trata con la fuerza de la muerte y la oscuridad. Y por supuesto, esa fuerza trascendente acumula solo la energía que es adecuada para la fuerza del cuerpo, y una vez que se haya acumulado suficiente fuerza se transformaría en un poder. Y debido a que este poder está optimizado para lo que mejor se adapta tanto para el alma como para el cuerpo del usuario, no se puede utilizar otro poder, una vez que al alma ya se le ha otorgado uno. El caballero del prota le mencionaba a este último que una vez que elige un poder no puede cambiarlo, a lo que el prota le mencionaba que no había cambiado su poder y esa apenas era una segunda etapa. Varos le preguntaba al prota si acaso en su segunda etapa su poder había cambiado. El prota le comienza a mencionar a su caballero que el poder de la nigromancia, que usa la energía de muerte y energía corrupta, es literalmente un maná muy sucio, y por eso había trabajado bien con este ya que tuvo una educación muy podrida. Utilizando la comida como ejemplo, el prota le mencionaba al caballero que aún así hay alimentos que se elaboran con métodos desagradables, como los alimentos fermentados, y ese poder también había sido procesado para que no se sienta asqueroso o sucio. Por supuesto, filtrando las emociones originales negativas como el odio y los rencores, dejando solamente una energía pura de la oscuridad y la muerte para luego transformarla en maná. Y es así como pudo completar su maná del caos, pero por su apariencia parece similar al maná normal. El caballero del prota, que a pesar de estar muy interesado en esta plática, se encontraba mencionando en voz baja que este no le había preguntado nada de eso. Aún así, el chico le mencionaba al prota que ahora que lo estaba mencionando se sentía como más cercano al maná con ese poder en sus manos. El prota, con esto como base, le mencionaba a su caballero que creía que ahora podría estar bien pretender ser un mago, a lo que el caballero le preguntaba al prota si aún así podía imitar la cantidad de fuerza que tenía en ese entonces con el maná del caos. Inmediatamente el prota le mencionaba a su caballero algo que ya todos hemos escuchado: un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y ahora mismo todo lo que necesita es suficiente poder para poder proteger el territorio. En el mismo territorio de Gesta nos encontramos en el bosque occidental, donde vemos a unos caballeros que se encontraban cazando criaturas demoníacas. Uno de los caballeros le mencionaba al resto de sus acompañantes que creía que habían atrapado a todos los monstruos en las minas, felicitándolos a todos por su excelente trabajo y les mencionaba que tenían que prepararse para retirarse. Y mientras este caballero mencionaba que haría un informe él mismo, observamos como una criatura se encontraba entre las sombras acechándolo. Pero lejos de lo que el caballero se esperaba, el monstruo ya se encontraba lo suficientemente cerca de este, mientras que el resto de caballeros le gritaban que tenía que tener cuidado ya que un monstruo estaba detrás de este. Pero obviamente a la corta distancia en la cual se encontraba la criatura, el caballero no pudo reaccionar a tiempo. Aún así observamos a una persona que había saltado apresuradamente para salvarlo.
Este era Varos, el cual había atacado a la criatura rápidamente, salvando así la vida del caballero mientras que el monstruo caía completamente inconsciente en el suelo. Varos, aterrizando, procedía a mencionar que había llegado un poco tarde, preguntándole a Guilliman si acaso se encontraba bien. Este último, llamando a Varos señor, le agradecía por haberlo ayudado y le mencionaba que definitivamente se sentía seguro con un caballero oficial cerca. Varos, mientras procedía a guardar su espada, con una sonrisa en su rostro mencionaba que ni siquiera había pasado mucho tiempo desde que se convirtió en un caballero y que todavía se sentía un poco incómodo y vergonzoso. Varos le preguntaba al caballero superior si acaso le había dicho que el estado de los monstruos era extraño esos días. El caballero le mencionaba al chico que sí, ya que esos lobos se habían vuelto el doble de fuerte en esos últimos días y creía que el rumor era realmente cierto. Varos inmediatamente le preguntó al caballero superior si por rumor se refería a el oráculo de la diosa. Se nos menciona que el oráculo de la destrucción que las 7 diosas que protegen el mundo y la humanidad enviaron a la orden. El vacío abrirá su boca y vomitará un destino que no está permitido, y esta será una oscuridad que borrará la luz y una oscuridad que cosechará la vida. Con el tiempo surgirán dificultades, y las bestias corruptas obtendrán un poder corrupto, y los muertos se levantarán y recorrerán la tierra corrupta. Y el rey de la muerte descenderá y pintará el mundo con sangre y lágrimas. Se convertirá en el fin que hablará de la destrucción. Y después del oráculo de la diosa, los monstruos de un continente cercano se volvieron desenfrenados. Y los nigromantes se volvieron incontrolables, causando que ocurrieran accidentes por todos lados. Las órdenes religiosas del continente anunciaron el oráculo para evitar el caos. Y comenzaron a luchar en contra de ellos bajo la bendición de una diosa para proteger el mundo. Vemos cómo el caballero Varos se encontraba en la oficina del prota comentándole acerca de este oráculo y le preguntaba al prota si acaso no existía un oráculo como ese antes de la regresión. El chico incluso preguntaba que por qué el pasado estaba cambiando continuamente, a lo que el prota solamente respondía que le molestaba un poco no tener la suficiente información. Varos, acercándose al prota, le mencionaba que los rumores hablaban totalmente acerca de ellos, preguntándole al prota si acaso creía que estaba relacionado con este. El prota le mencionaba a su caballero que el periodo de tiempo no coincidía, ya que el oráculo era de mucho antes de que estos retrocedieran. Y como si fuese una línea se nos dibuja donde está el pasado, donde se encuentra el oráculo, donde ellos regresaron y el presente actual. Varos entonces procedió a mencionar que por esa razón el incidente con Randolph pasó fácilmente. ¿Acaso el mundo había colapsado? ¿No tendrían algo más que hacer en ese momento? Además, se encontraba torturándose con que habían pasado por todo ese martirio para poder regresar. El prota le preguntaba a su caballero que qué podrían hacer ellos, unos simples bastardos de campo. Aunque bueno, en ese tiempo el prota no sabe quién es el rey de la muerte, pero destruir el mundo, ¿acaso es algo tan fácil? Y por supuesto ellos lo saben porque ya lo habían intentado. Varos le mencionaba al prota que bueno, hay muchos héroes, ¿acaso los humanos no podrían darse cuenta por sí mismos? A lo que el prota le mencionaba que tenían que confiar en la fuerza de ese mundo. Además, nada era mejor que quedarse en su propio territorio y disfrutar de la vida. 7 días después de esta reunión, observamos cómo el prota se encontraba recibiendo junto a su caballero a un hombre de la orden de Litiele, la diosa del sol. A lo que este le pedía al prota su cooperación para la causa, y tanto el prota como su caballero comenzaron a pensar en ese momento que estaban completamente jodidos. El sacerdote le mencionaba al prota que habían descubierto a un nigromante activo en la ciudad de Deraf, pero este había escapado a los territorios de Gestar. Continuó mencionando que creían que este se había escondido en el bosque cercano al territorio, así que le gustaría que el prota le proporcionara un guía que conociera tal bosque. Varos en ese momento observaba al prota y se preguntaba si acaso el prota lo podía sentir, pero este último se encontraba con la mirada sombría. Varos se mencionaba que el prota tenía que rechazarlo naturalmente, muy naturalmente, mientras que observamos cómo el prota dejaba su taza sobre la mesa. Con una gran sonrisa en su rostro y lejos a lo que pensaba su caballero, el prota le mencionaba al sacerdote que cómo podrían rechazar asuntos relacionados con una diosa. El prota le mencionaba al sacerdote que por supuesto le enviarían a una persona rápidamente, a lo que este último le agradecía al chico por su cooperación. Y rápidamente procede a despedirse para retirarse de inmediato. Luego de haber quedado completamente solos en la habitación, Varos le mencionaba al prota que habían pensado o habían acordado no intervenir en asuntos mundanos. El prota en ese momento le mencionaba a su caballero que era una buena oportunidad para tener una idea de la situación con una persona, preguntándole a este que si acaso no lo consideraba así. Y en eso Varos le preguntó al prota que qué era lo que este pensaba hacer. Sonriendo maliciosamente, el prota mencionaba que primero lo iban a atrapar y luego lo terminarían arruinando. Y por supuesto le mostrarían a ese tipo lo que es el verdadero poder, mientras que el caballero del prota recordaba cómo su señor no había dejado su maldad ni siquiera por haber regresado en el tiempo. Cambiando de escena, ya llegada la noche, observamos a una persona que se encontraba corriendo por el bosque, mientras se preguntaba si acaso había perdido a todos los perseguidores. Y este se encontraba insultando a los sacerdotes llamando a los perros sanguijuelas de la diosa. Este pensó que realmente podría dejar de vivir como un mendigo, pero inmediatamente comenzaron a perseguirlo.
Y por supuesto, mientras seguía corriendo, se iba a asegurar de sobrevivir para luego tomar venganza. En ese momento, unas esferas aparecieron por encima del nigromante, mientras que observamos como algunos caballeros ya se encontraban en la zona y le mencionaban a este último que ese era su fin, tenía que detenerse de inmediato. El nigromante, luego de maldecir, procedía a mencionar que se preguntaba por qué podía correr tan libremente, entonces simplemente lo terminaron llevando hacia una trampa. Los caballeros le mencionaban al nigromante que no perdonaría más conmociones, mientras se encontraban rodeándolo completamente, al mismo tiempo que le pedían que se rindiera. Furioso, el nigromante les preguntaba si acaso creían que se dejaría atrapar en ese sitio tan fácilmente, procediendo a dar un fuerte grito mientras que toda la energía oscura comenzaba a emanar de su cuerpo. Es entonces que un espectro terminó formándose de esa energía oscura, mientras que los caballeros mencionaban que tenían que sacar los hechizos de protección. Y por otro lado, el nigromante intentaba atacarlos utilizando ese espectro como arma. A la distancia, el prota se encontraba observando cómo el espectro literalmente estaba pateando el piso con los caballeros, mientras que el chico se mencionaba que esa situación lo estaba volviendo completamente loco. Vemos cómo el prota y su compañero se encontraban sentados en la rama de un árbol mientras que el prota mencionaba que ese espectro es digno de ver. Furioso, el prota mencionaba que las palabras y la técnica de hechizo estaban todas equivocadas, a lo que el caballero del prota mencionaba que obviamente no había aprendido el proceso estándar. Y por supuesto pensaba que ya para ese punto deberían de comenzar pronto. Varus, señalando al hombre mientras escapaba, procedía a mencionar que tenía que observar cómo este había empezado a correr en el momento que este había hablado, mientras que el prota le ordenaba que se movieran de inmediato. Mientras ambos sonreían, el prota le mencionaba a su caballero que tendrían que adelantarse a ellos antes de que terminaran sometiéndolo. Luego de correr por un rato, el nigromante terminó llegando a la entrada de una cueva, y al adentrarse en la misma se encontraba mencionando que había gastado más energía de la que esperaba, y este mencionaba que necesitaba esconderse, pero de alguna extraña manera sentía algo de calor cerca. En el interior de la cueva este se había encontrado con el prota y su caballero, mientras que el caballero del prota mencionaba que tenía que dejar encender el fuego para calentar su, pero inmediatamente se dieron cuenta de la presencia de esa persona. Varus mencionaba que allí estaba, habían estado preocupados de que no llegara tan tarde. Mientras que ambos lucían como matones, el prota le mencionaba al nigromante que tenía buen ojo y que ese era su escondite habitual. Mientras que por otro lado, Varus le preguntaba al hombre si acaso era su primera vez allí. El nigromante cauteloso le preguntaba a los chicos que qué eran ellos dos, a lo que el prota le preguntaba que a qué se refería. Sonriendo maliciosamente, el prota le mencionaba al hombre que había gente que quería atraparlo, mientras que el nigromante se preguntaba si acaso esos bastardos estaban atreviendo a meterse con él. Rápidamente y sin mediar ninguna palabra, el nigromante terminó utilizando un hechizo para conjurar así la presencia de algunos espectros, llamándolos así mis sirvientes. El nigromante entonces le ordenó a los espectros atacar al prota y a su compañero, mientras procedía a retirarse a gran velocidad pensando que podía ganar algo de tiempo, y que esos dos mocosos se lo habían buscado por sí mismos. Varus le mencionaba al prota que el número de espíritus era bastante grande y que con su espada no podría cortarlos, además estaba esforzando demasiado. El prota le mencionaba a su caballero que tenía que quedarse completamente quieto, y mientras se preparaba para realizar algunos movimientos, el prota le pedía a este que lo dejara probar su maná del caos. Un rato después observamos cómo el nigromante había salido de la cueva y mientras se apresuraba a escapar de ese sitio se mencionaba que los chicos estarían atrapados allí por un rato. Pero es justo en ese momento que algo sorprendente terminó llamando la atención del nigromante, pues en ese momento observaba cómo una explosión provenía del interior de la cueva, la cual estaba expulsando a los espectros de la misma. Este sorprendido se preguntaba qué era lo que estaba pasando. Pero en eso el prota y Varus terminaron saliendo de la cueva mientras que el prota le preguntaba al hombre que a dónde había corrido. En ese momento, utilizando el maná del caos, el prota procede a recitar un hechizo ordenándole así que se congelaran y explotaran. Vemos en ese momento lo que parecían ser bolas de fuego que terminaban alcanzando a los espectros y rápidamente los terminaban sometiendo contra el suelo, acabando con estos inmediatamente. Y el nigromante que había observado esto preguntaba si acaso el prota era un mago. Además, comenzaba a pensar que el prota era mucho más fuerte de lo que había pensado, y a ese paso terminaría siendo atrapado, por lo cual no tenía otra manera para poder salir con vida de eso. El nigromante en ese momento procedió a gritarle al prota mencionándole que le mostraría el verdadero poder de la muerte, invocando rápidamente un espíritu maligno. Varus, observando al hombre, procedía a mencionar que si acaso los jóvenes de hoy en día poseían tanta energía. Mientras que el prota mencionaba que por qué lo llamaba espíritu maligno, pues ese es conocido como un simple espectro. El nigromante, jactándose del poder que poseía, le mencionaba al prota que podía ver el miedo en las caras de estos, a lo que el prota furioso le preguntaba que a qué se refería con miedo. Aún así, dejando las bromas de lado, el nigromante le mencionaba al prota que era demasiado tarde para suplicar por sus vidas ahora, mencionándole así al espectro que se lanzara a atacarlos de inmediato. Y mientras el monstruo se acercaba lentamente al prota, este último simplemente se encontraba con una mirada oscurecida, mientras que rápidamente procedía a llamar la atención de alguien. Furioso por lo que estaba pasando, el prota le ordenaba que se arrodillara. Y en ese instante, el espectro que se movía a gran velocidad hacia el prota terminó incrustándose en el suelo rápidamente, sin poderse levantar y mientras se encontraba temblando. El nigromante, observando todo esto, le preguntaba al prota si acaso él también es un nigromante.
El prota, que se encontraba pisoteando la cabeza del espectro, le preguntaba al hombre si acaso ahora era que se había dado cuenta, y verdaderamente era un hombre bastante despistado. Además, ¿con quién se creía que se encontraba hablando? Y mientras una energía verde comenzaba a recorrer el cuerpo del prota, este le mencionaba al nigromante que apostaba a que tampoco sabía qué era eso. Conjurando un círculo mágico en sus manos, el prota mencionaba la palabra despiste, mientras que observamos cómo por encima del otro nigromante apareció una gigantesca mano con energía verde que se acercaba hacia este. En eso el prota, mientras presionaba el puño, mencionaba que esa es su especialidad, mostrándonos así como esta gigantesca mano terminó atrapando al nigromante rápidamente. Ya un rato después observamos como el prota le había hecho exactamente lo mismo que le hizo a su mayordomo, pero esta vez con el nigromante. El prota, con el hombre ahora poseído, le ordenaba a este que se levantara, a lo que el hombre rápidamente terminó acatando la orden del prota. Y es entonces que comienza el interrogatorio, siendo el prota el que le preguntara al nigromante cómo había obtenido el poder de la nigromancia. El hombre le mencionaba al prota que solamente había sido un golpe de suerte, pues este se encontraba ahogando sus penas en las calles como siempre, cuando de repente una oscuridad en un callejón terminó envolviendo completamente su cuerpo, y con un poder completamente desconocido recorriendo todo su cuerpo, este se había dado cuenta de que era la autoridad del apocalipsis, como lo había predicho el profeta. Y con tal poder disponible y al alcance de sus manos, no lo había dudado ni por un segundo, por eso decidió utilizarlo fácilmente y rápidamente terminó haciéndose más fuerte. Y entonces con sus poderes había acabado con toda la gente que despreciaba y se había colocado en una mansión. Escuchando esto, el prota le ordenaba rápidamente que parara y se quedara completamente tranquilo. Alejándose del hombre mientras se rascaba el oído, el prota mencionaba que solamente es un don nadie, una persona cualquiera. Varros, por otro lado, que se encontraba cerca del hombre todavía poseído, le preguntaba al prota si acaso estaba planeando controlarlo mentalmente, afirmando así que el hombre tenía su propia daga. El prota le respondía a su caballero que por supuesto, ya que tenían que limpiar las cosas, mientras que observamos un manchón de líquido negro que, bueno, en este caso se ve negro cayendo al suelo. Y vemos como el nigromante se encontraba ahora acostado sujetando el puñal en su mano, mientras que el prota mencionaba que ahora era momento de actuar. Varros, sorprendido, le preguntaba al prota si acaso estaba tratando de obtener sus poderes, mencionando que si no se suponía que debería de evitar la energía sucia como esa para pasar desapercibido. Con la energía sucia en sus manos, el prota mencionaba que necesitaba investigar más a fondo, y además sabían que el equipo de búsquedas llegaría pronto, por lo cual solamente tomarían un poco para evitar sospechas. Además de ello, habían hecho demasiado ruido, por lo cual llegarían en cualquier momento. Pero es entonces en ese instante que algo terminó llamando la atención del prota, dejándolo sorprendido. Varros, notando la repentina expresión del prota, le preguntaba a este si acaso se encontraba bien, mientras que a lo lejos se escuchaban a los caballeros mencionando que el sonido había venido desde esa dirección. El prota le mencionaba a su caballero que algo se sentía raro en todo eso, mientras que los caballeros seguían acercándose lentamente. Unos días después de eso nos encontramos en la mansión del prota y observamos una barrera mágica que se había creado. Vemos que en el interior se encontraba el prota y su caballero, y Varros, algo confundido, le preguntaba al prota si acaso eso era tan serio que necesitaban poner una barrera a prueba de sonido. Karnak le mencionaba a su caballero que eso no es algo ordinario después de todo. Este le mencionaba a su caballero que le había echado un vistazo más de cerca a la energía que había recogido el otro día, a lo que Varros le preguntaba al prota si acaso la oscuridad sin fin entonces había encontrado algo en ella. Y en eso el prota, un tanto desconcertado mientras se señalaba a sí mismo, mencionaba que sí, y que él era la causa de todo eso. Varros, confundido, le preguntaba al prota que cómo tenía eso sentido con la línea temporal, a lo que el prota le mencionaba que ni siquiera este sabía qué era lo que estaba sucediendo. Aún así, el prota mencionaba que eso coincidía perfectamente con sus poderes, por lo cual no había ningún tipo de dudas, es él mismo. Confundido, Varros le preguntaba al prota cómo algo como ello era posible. El prota en eso le mencionaba a su caballero si acaso recordaba por qué habían elegido la regresión en lugar de la posesión. Varros le mencionaba al prota que por supuesto, ya que los cuerpos que estos habían poseído ni siquiera podían manejar el poder espiritual que ellos tenían. El prota le respondía que sí, ya que tenían demasiado poder y habían tratado de apretujarlo todo en un cuerpo que no podía manejarlo. Así que debido a ello terminaron abandonando sus poderes y separando sus almas. Y esto con el propósito de poder volver a sus cuerpos originales para tener más posibilidades de éxito. Pero en eso el prota podía suponer que no había dejado todo ese poder en el futuro. El prota nos relata que había dejado su cuerpo vivo y su energía para crear un cuerpo artificial, entonces se había convertido en algo que ni siquiera era un cuerpo y mucho menos era un espíritu. Y con esto como base, quiere decir el prota que sus poderes como nigromante estaban ligados a su espíritu y no a su cuerpo, por lo cual sus poderes terminaron cruzando al pasado junto con su alma. Pero su cuerpo, incapaz de poder manejarlo, debió de liberar la mayor parte de ese poder. Varros, completamente sorprendido luego de esta explicación, le preguntaba al prota si entonces sus poderes también habían llegado al pasado. El prota mencionaba que sí, y esa energía expulsada se convirtió al final en oscuridad del vacío. Varros, dándose golpecitos en la cabeza, procedía a mencionar que si ese poder fue traído de vuelta, aunque sea disperso, es lo suficientemente fuerte como para acabar con el mundo.
por lo que el chico rápidamente se dio cuenta que esa vida también se había acabado. Este aún así le preguntaba al prota si acaso las cosas no eran diferentes ahora. Varos le preguntó al prota si acaso no podría llamarlo de vuelta, ya que al ser sus poderes este podría controlarlos, ¿o no? El prota con una expresión desalentadora mencionaba que si dejaban caer monedas en la calle, ¿acaso las monedas volverían rodando hacia ti? Furioso por todo esto, Varos le mencionaba al prota que estaban completamente jodidos por su culpa. El prota desde atrás mencionaba que si acaso iban a confiar en el mundo, eso era una completa estupidez, ya que él había intentado arruinarlo al menos una vez. Y resultó que ahora todo estaba claro, por lo cual el prota estaba completamente seguro de que tenía que hacer algo. Varos por otro lado se encontraba mencionando que pensaban que tendrían una vida fácil a partir de ahora, pero ¿ahora qué deberían de hacer? El prota le mencionó a su caballero que necesitaba mirar en la oscuridad del final. Exhalando, el chico le mencionaba al prota que entonces suponía que volverían a vivir de sacos. El prota le mencionaba a su caballero que se aseguraría de que estuviese bien alimentado, ya que él tampoco quería volver a vivir de esa manera. Un tiempo después observamos cómo el prota y su caballero se encontraban en sus caballos caminando por un campo, mientras que uno de ellos mencionaba que salir así no estaba tan mal después de todo. Era Varos el que estaba hablando y muy emocionado mencionaba que acaso era quizás porque no los estaban persiguiendo. El prota que se encontraba más atrás se encontraba sonriendo mientras mencionaba que habían tenido bastante problemas antes. Varos sorprendido le mencionaba al prota que tampoco habían rastro de bandidos cerca. Este le afirmaba al prota que antes solían ser acosados por ellos todo el tiempo. El prota le mencionaba a su caballero que ahora que al parecer tenían apoyo no serían tocados tan fácilmente. A lo que Varos le mencionaba al prota que tener dinero era bastante genial. Varos en ese momento le mencionaba al prota que se habían ido con el pretexto de dar entrenamiento mágico, preguntando si acaso se iban a dirigir a Derat. El prota le respondía que sí, ya que allí es donde el último nigromante que atraparon obtuvo sus poderes, por lo cual debería de haber alguna pista allí. Varos le mencionaba al prota que todavía se sentía un poco imprevisto, ya que la oscuridad del final no caminaría solamente hacia ellos. Este le preguntaba al prota si acaso tenía alguna especie de magia de rastreo o algo similar. El prota le mencionaba a su caballero que por supuesto que no, y que tendrían que hacer eso a la antigua. Y mientras vemos cómo estos se encontraban llegando hacia otra ciudad, el prota le preguntaba a su caballero si acaso se acordaba dónde habían ido en su día. Ya en el interior de la ciudad de Derar nos encontramos en el edificio del gremio de aventureros. El prota le mencionaba a su compañero que ese era el mejor lugar para reunir información, y después de todo tenía todo tipo de información a la mano en ese sitio. Varos recordaba cómo en el pasado pudieron blanquear sus identidades como aventureros, y estaba demostrado que les sería de utilidad una vez más, aunque claro, en el pasado los perseguían con bastante frecuencia como criminales buscados. El prota le mencionaba a su compañero que esa vez iba a ser completamente diferente, ya que tampoco era necesario que se convirtieran en aventureros. En el interior del edificio vemos como el prota y su compañero se habían acercado a la recepción, y al recepcionista en ese momento le terminaron entregando una bolsa con dinero. El chico bastante feliz le daba la bienvenida a estas dos nuevas personas al gremio de aventureros de Derat, mencionándole que entonces estaban buscando información relacionada a la oscuridad del fin. Con una actitud heroica, Varos mencionaba que cómo podía no importarle al señor cuando hay monstruos en el territorio, y el prota mencionaba que incluso por más pequeña que sea la información tenía que darle todos los detalles también. El recepcionista comenzaba a mencionar que últimamente habían habido bastantes solicitudes relacionadas con la oscuridad del fin, y gracias a eso tenían bastante información al respecto. Y mientras colocaba una pila de documentos sobre el mostrador le mencionaba al prota que podría mirar eso, a lo que el prota se preguntaba si acaso era tanta la información que se había obtenido. Un rato después observamos cómo los chicos se encontraban observando hoja por hoja, mientras que el asistente del prota luego de un tiempo procedía a mencionar que había demasiada información falsa. Comenzando a observar las hojas mencionaba que uno de ellos era un incidente de estafa, el otro fue donde un perro se comió un pollo, y en otro documento se preguntaba qué diablos era lo que estaba pasando, pues se culpaba a la oscuridad del fin de que una mujer huyera de su marido abusivo. El recepcionista en ese momento le mencionaba a los chicos que al parecer no había ninguna información útil, preguntándoles si acaso deberían de filtrar los inútiles, a lo que el prota le mencionaba que no, solamente tenían que dárselo todo. Y cuanto más detallada sea la información, mucho mejor. Varos, escuchando esto, le iba a preguntar al prota si acaso había la necesidad, pero inmediatamente es interrumpido por el prota que mientras le tocaba el hombro le mencionaba que iba a utilizar mensajes mágicos ya que había demasiadas personas cerca. Y esta magia fue creada directamente por el prota utilizando magia del caos que le permitiría conversar furtivamente con Varos en todo momento. El prota le mencionaba a su caballero que a veces la información importante se escondía entre ese tipo de documentos de apariencia inútil, a lo que Vados luego de exhalar le mencionaba al prota que eso le iba a llevar más tiempo del que esperaban. Justo en ese momento una persona terminó entrando al sitio preguntando por qué nadie le creía. Este hombre mencionaba que hablaba en serio, había un negromante malvado en su ciudad.
El hombre furioso, acercándose a la recepción luego de que todos sus compañeros se burlaran de él, procedía a mencionar que necesitaba presentar un informe de inmediato, ya que nadie quería creerle. El recepcionista le preguntaba a este hombre si acaso era verdad que un nigromante había aparecido en su ciudad, y mientras el hombre se acercaba al mostrador, el recepcionista le preguntaba si acaso ya había hablado con los del templo, a lo que el hombre furioso le mencionaba que ellos tampoco querían creerle. Inmediatamente el recepcionista le pedía a este hombre que por favor explicara la situación primero. Este comenzó a mencionar que hace un tiempo un extranjero llamado Cleo había aparecido en su ciudad, y tan pronto como este había llegado se instaló en una mansión abandonada. Este se la pasaba coqueteando con esa linda sonrisa suya y no sabía de dónde había sacado todo ese dinero a una edad tan temprana, pero celebraba festivales en la ciudad todo el tiempo para agradarle a la gente del pueblo, y ha seducido a todas las mujeres jóvenes del pueblo con alguna extraña habilidad suya. Y mientras se encontraba llorando con lágrimas en los ojos, el hombre mencionaba que incluso su prometida Emily se había enamorado de este. Los espectadores que se encontraban escuchando preguntaban si entonces un hombre joven, guapo y rico era popular en su ciudad. ¿Eso es algo que requeriría el poder oscuro o algo similar? Pues eso sonaba como un playboy rico normal. Los demás seguían mencionándole a este hombre que se encontraba pensando demasiado las cosas. El recepcionista, al escuchar todo esto, procedía a disculparse con el hombre mientras le mencionaba que no podían aceptar ese informe. Y esto mientras le pedía de manera muy amable que entendiera su situación, ya que no podía ayudarle en nada. Y mientras le mostraba una tablilla con precios, le preguntaba si acaso le gustaría pagar por las tarifas de contratar personalmente a un aventurero. Sería más o menos esa cantidad. A lo que por supuesto este hombre, al ver la cantidad tan exorbitante, casi se le salen los ojos de sus cuencas por lo sorprendido que se encontraba. Saliendo a gran velocidad del gremio de aventureros, mencionaba que eran unos impostores y que estos se arrepentirían de todo eso. Las personas en el interior del gremio se encontraban burlándose del chico, ya que era un tonto y no podía controlar sus celos. Otro mencionaba que suponía que pensaba que todos se levantarían y harían algo mencionando la palabra nigromante. Incluso un anciano mencionaba que habían demasiadas personas como ese chico por esos lados. Observando al prota, vemos cómo este procedía a mencionar que no habían obtenido nada bueno ese día, mientras que el asistente del prota mencionaba que había escuchado que había un buen restaurante cerca, porque no iban directamente hacia ese sitio. Escuchando esto, el prota le mencionaba a su asistente que entonces deberían de moverse apresuradamente, mientras que el recepcionista les mencionaba que se comunicaría con ellos una vez que llegue alguna información nueva. Ya en las calles de la ciudad, Varus se encontraba llamando la atención del prota y mencionaba que ese tipo celoso sonaba sospechoso, preguntándole al prota si acaso no lo creía, a lo que el prota coincidía con este. El prota mencionaba que por qué se encontraba haciendo eso en un pueblo montañés en lugar de una ciudad cuando se es rico y guapo. Y por supuesto, solo hay una razón por la cual elegiría a chicas inocentes del campo, y su objetivo principal es ir tras las almas de las vírgenes. Un rato después de haber estado caminando, justo antes de que el sol comenzara a ponerse, Varus le preguntaba al prota si acaso ese no era el pueblo, preguntándole al prota qué era lo que pensaba al respecto. Comenzando a mover sus dedos y utilizando el maná del caos, el prota le mencionaba a Varus que se lo iba a mostrar inmediatamente. El prota le mencionaba a su caballero que hay una barrera, y esta también está hecha con mucha precisión, e incluso un sacerdote de alto rango tendría dificultades para descubrirla, por lo cual esta persona debe de ser bastante hábil. Y por supuesto, podría ser solo una simple barrera, pero deberían de comprobar si esta es parte de la oscuridad del fin, aunque también podría ser un nigromante común, a lo que el caballero del prota mencionaba que entonces podría comprender un poco la situación. A la distancia, una persona se encontraba gritándole al prota y a su compañero. Este parecía ser un sacerdote que se disculpaba con estos dos mientras le llamaba la atención. Tanto el prota como Varus se encontraban sorprendidos preguntándose qué hacía un sacerdote en ese sitio, qué era lo que estaba haciendo allí en primer lugar. En eso el sacerdote se presentaba como Alius, inquisidor de rango 1 de la Orden de la Tierra que sirve a Jatoba. Le mencionaba a los chicos que era un placer conocerlos, mientras que el prota escuchando eso se preguntaba si verdaderamente era de rango 1, entonces eso quería decir que se trata de un sacerdote de alto rango. Varus, observando todo esto, mencionaba que el prota es el varón Karnak de Gestar, y se presentaba a sí mismo como el caballero del prota Varus. Este le preguntaba al sacerdote qué era lo que necesitaba de ellos, a lo que el sacerdote rápidamente mencionaba que no eran aventureros, preguntándoles qué les traía por esa zona. El prota mencionaba que había escuchado algunos rumores extraños mientras pasaban por esa zona, así que simplemente quería echar un vistazo. El sacerdote en ese momento emocionado le menciona al prota si entonces estos podrían hacerle un favor. Emocionado les mencionaba a los chicos que todo eso era por la diosa, todo es por su diosa querida y amada. Y el prota, que no podía tolerar el asco que sentía por lo que estaba emanando el chico, procedía a decirle a Varus que hablara por a lo que Varus le preguntaba de qué se trataba. Acercándose casi a susurrarle a los chicos, el sacerdote les mencionaba que no estaba del todo seguro, pero existe la posibilidad de que un nigromante esté escondido en ese pueblo. Inmediatamente tanto el prota como su caballero se preguntaban si acaso la orden ya lo sabía. Al escuchar esto, ambos comenzaron a sobreactuar. El prota preguntaba si acaso eso no era verdaderamente malo, mientras que Varus le preguntaba al sacerdote que por qué se encontraba allí solo.
Algo triste, el sacerdote mencionaba que la orden no haría nada a menos de que haya evidencia concreta, y además no creía que haya un nigromante en ese pueblo, ya que ahí todo era paz y tranquilidad. El prota ante esto mencionaba si acaso eso no volvía la situación un poco más sospechosa de lo normal. Y aunque ese es un tema relativo, después de todo no sería difícil ser considerado rico y guapo en un pueblo rural como ese en comparación con la ciudad. Y por supuesto, cualquiera puede ser llamado así si tiene un poco más de dinero que los demás y no está todo bronceado. En ese momento, el sacerdote mencionaba que por esa misma razón estaba tratando de encargarse de todo por su propia cuenta. Observando a Varus, se encontraba pensando que tenía una espada y una armadura que parecían estar bastante usados, y su cuerpo se veía bien entrenado, por lo que llegó a la conclusión de que el caballero del prota no podría ser alguien débil. En eso, el sacerdote emocionándose les mencionaba que ambos parecían bastante hábiles, así que estaba seguro de que les serían de gran ayuda, y con ellos al frente podría utilizar sus hechizos de manera mucho más efectiva. Obviamente, tanto al prota como a Varus no le llamaba mucho la atención esta idea. Inmediatamente el prota le mencionaba a su caballero por la comunicación telepática que eso era bastante molesto y suponía que podrían acompañarlo por ahora, ya que necesitaban verificar algunas cosas. A lo que Varus le preguntaba al prota que qué pasaba si este descubría que el prota también es un nigromante. Y ante eso el prota con una mirada fría mencionaba que entonces simplemente tenían que borrar sus recuerdos, a lo que Varus le mencionaba al prota que este seguía siendo igual de malvado. Y por el momento tendrían que tratar de evitar de hacer algo como eso, ya que todavía no se había visto a alguien mantenerse cuerdo después de pasar por algo como eso. El prota inmediatamente sonriendo le mencionaba al sacerdote que estaba bien, ya que ellos son los hijos de las diosas, y después de todo los terminarían ayudando, a lo que el sacerdote estrechando la mano del prota le agradecía a este y a las 7 diosas que lo terminaran bendiciendo. El sacerdote rápidamente les mencionaba a los chicos que primero los llevaría a la iglesia del pueblo, mientras estos comenzaban a adentrarse por el mismo. Un rato después terminamos llegando a la iglesia, donde en el interior de las mismas dos personas se encontraban dándole la bienvenida tanto al prota como a su asistente. Este es el jefe de la iglesia del pueblo, Gas, y la monja Julia. El hombre comenzaba a mencionar que el señor Cleo era de gran ayuda para el pueblo, y no tenía ninguna relación con la nigromancia. Además, un sacerdote ya había pasado por el pueblo antes y se fue después de un tiempo, por lo que el jefe de la iglesia mencionaba que era una pena que hayan venido hasta allí para nada. El sacerdote sonriendo mencionaba que estaba bien, y era bueno que hayan llegado hasta allí para nada, ya que eso significaba que no tenían nada de qué preocuparse y no habría peligro existente. Feliz seguía mencionándose que eso era un completo alivio. Inmediatamente el jefe de la iglesia les mencionaba a ambos que aunque no tuviesen muchas cosas para ofrecerles, podrían ponerse cómodos durante su estadía en el pueblo, mencionándoles así que los guiaría a sus habitaciones respectivamente. Vemos después de esto lo que parecía ser la mansión en la cual vivía esta persona Cleo, y un sirviente se acercaba a este llamando la atención de su señor mencionándole que había llegado un mensaje del pueblo, pues otra persona de la orden había llegado para investigar. Cleo rápidamente le mencionaba a su mayordomo que tenían que informarle tan pronto como noten algo extraño, a lo que este último terminó acatando la orden. El hombre furioso, a punto de romper su copa, la cual se encontraba chorreando en ese momento, mencionaba que más ratas seguían llegando. Luego de que el prota y sus compañeros terminaran ingresando a su habitación, vemos como el líder de la iglesia procedió a dejarlos solos. Comenzando a analizar la situación, el prota le mencionaba al sacerdote que incluso los de la iglesia tienen opiniones positivas de ese tipo Cleo, y tal vez ese pueblo haya sido engañado por ese hombre por completo. El sacerdote mencionaba que sí, no tendría el más mínimo sentido interrogar a las personas para preguntarle acerca de ese hombre, por lo cual tendría que conocerlo por sí mismo. Sorprendido, el prota le preguntaba al sacerdote si acaso quería ir a su mansión, ¿acaso iba a ir a interrogarlo así de simple? El sacerdote le mencionaba al prota entre risas que había un método más efectivo que ese, y por supuesto tanto el prota como su caballero solamente tenían que seguir su plan. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor dejen su like, comenten y compartan para llegar a muchas más personas. Si quieren aparecer en los saludos del próximo video, por favor háganmelo saber comentando sacerdote de rango 1. Aprovecho para darle las gracias de todo corazón a los suscriptores pagos del canal, que son personas que me han estado apoyando durante muchísimo tiempo. Y ahora, sin nada más que decirles, espero que gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares, y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.